Pablo Machín será el entrenador del Sevilla para las 2 próximas temporadas. El acuerdo se alcanzaba este fin de semana después de que la entidad confirmase el pasado viernes quiénes ocuparían los cargos de la dirección deportiva en el nuevo organigrama que Castro puso en marcha el pasado viernes con Joaquín Caparrós a la cabeza. La llegada del soriano debe ser el pistoletazo de salida para que se concreten fichajes. Los primeros en caer serán los cedidos con opción de compra, caso de Roque Mesa y Sandro. A todo esto, el presidente Castro ha conocido cómo la Fiscalía archiva el caso en el que se le investigaba por una presunta administración desleal. En el Betis es el momento de las despedidas. A expensas de confirmar de manera oficial qué pasará con el futuro de Rubén Castro, otro ilustre se despide, aunque en este caso nunca se vistió de corto. El insigne doctor Tomás Calero se retira de la primera línea de batalla después de 2 décadas como jefe de los servicios médicos de la entidad. Un sinfín de anécdotas como protagonista que esta noche compartirá con nosotros. Te contamos todo esto y mucho más esta noche en El Descuento. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos al Descuento, un lunes más en el Correo de Andalucía Televisión. Un lunes en el que tenemos que contar muchas cosas porque han pasado bastantes en el día de hoy. Noticia importante en el Sevilla Fútbol Club. Si usted todavía no se ha enterado, ya hay entrenador para las 2 próximas temporadas. Hablamos de Pablo Machín, el hasta ahora técnico del Girona. Un secreto a voces, un hombre que lleva planeando mucho tiempo sobre Nervión y que ahora sí, definitivamente se va a sentar al frente del banquillo de la entidad rojiblanca. Un Sevilla Fútbol Club en pleno proceso de cambio después de conocer a Joaquín Caparrós en esa nueva figura, ese nuevo lugar de director de fútbol. Hay que ir poniendo nombres propios a los distintos departamentos. Carlos Marchena y Paco Gallardo estarán al frente de la Dirección Deportiva y Secretaría Técnica y, como decimos, el técnico soriano será el responsable del banquillo, al menos para las 2 próximas temporadas, si no ocurre nada raro. Vamos a hablar largo y tendido de todo lo que concierne al nuevo entrenador del Sevilla y, por supuesto, también de un Real Betis Balompié en proceso de cambio. Y es que es lógico, cuando llega el mes de junio, que tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina en tan solo un par de días, que empecemos a hablar de los equipos del futuro, de lo que viene en el Real Betis Balompié después de una temporada de éxito. Es el momento de despedir y de agradecer a los profesionales que han formado parte y que se marchan su buena labor al frente de la entidad. En esa situación se encuentra el insigne doctor Tomás Calero, jefe de los servicios médicos del club durante 3 décadas y una persona importante en la historia reciente del Real Betis Balompié. Muchas anécdotas que seguro va a compartir con nosotros desde ya y hasta que termine nuestro programa, cuando hablemos del Real Betis Balompié, y sobre todo también anécdotas que seguro van a dar lugar a muchos comentarios. Ahora les digo cómo tienen que participar para interactuar con nosotros, sobre todo a través de las redes sociales, pero voy presentando primero a la gente que nos acompaña en este primer bloque para hablar principalmente del Sevilla. Está con nosotros nuestro querido Antoñito, contertulio habitual de la casa. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido amigo. Muy buenas. Supongo que contento, feliz, porque cuando la gente que uno conoce bien, cuando la gente que es de la casa, como te ocurre a ti, que es doliente, como decía Pepe Castro, de lo que ocurre en el Sevilla, toma el mando, los sevillistas de cuna como tú respiran tranquilos. Y te hablo de nombres propios como Caparrós, Carlos Marchena, Paco Gallardo. Sí, hombre, lo que te da la seguridad de que son personas que sienten mucho el escudo, que saben lo que realmente es la idiosincrasia de este club y conocen muy bien lo que realmente la afición quiere, y sobre todo ahora que se ponen a trabajar en un departamento diferente, pues estoy convencido de que con la llegada del entrenador, que era súper importante para poder trabajar para los próximos fichajes, lo que realmente el entrenador quiere, pues que ya esté el entrenador, pues yo creo que eso le va a dar un aval importante a esta dirección deportiva, que yo estoy convencido de que ilusión y trabajo no va a faltar, ¿no? Te pregunto rápidamente, antes de saludar también a Kiko Canterla, ¿te gusta Pablo Machín? A mí me hablan muy bien. Yo he tenido la suerte de estar, como tú bien sabes, este año en Barcelona por el tema trabajando en Gol TV, y todo el mundo lo conoce y me hablan un entrenador con un conocimiento impresionante, que sabe perfectamente
a lo que juega, que su sistema es un 3-5-2 y va a intentar, pues, ese sistema lo lleva a todos lados. Y sobre todo el hambre que tiene un entrenador, que estamos hablando de un entrenador de futuro, y que el Sevilla pues apueste por un entrenador de futuro, pues a los sevillistas, y yo no solo como jugador, sino como socio del Sevilla que soy desde hace muchísimos años, pues estoy muy ilusionado, ¿no?, con el entrenador. Bueno, pues del entrenador vamos a hablar largo y tendido esta noche. Está con nosotros uno de los expertos en la información del Sevilla Fútbol Club en las páginas del Correo de Andalucía, nuestro queridísimo compañero Kiko Canterla. Hola Kiko, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido amigo. Antonio, muchas gracias, buenas noches. Vamos a hablar mucho de Pablo Machín, pero para desgranar un poquito, ahora insisto, vamos a entrar con detalle en todo ello, en este perfil. Una persona muy joven, llama la atención su currículum, con 23 años dejó el fútbol por una grave lesión de rodilla y desde ahí el ascenso ha sido imparable a los banquillos. Sí, tiene 43 años ahora mismo y bueno, yo creo que su trayectoria en el Numancia y sobre todo la trayectoria de estos 4 años que ha estado en el Girona, pues resume lo que tú dices, ¿no? Lo que decís, ¿no? Un entrenador con hambre, con muchas ganas de crecer, y yo creo que va a ser una apuesta muy interesante para el Sevilla, ¿no? A mí me gusta porque precisamente por eso, ¿no? Por ese hambre y por esa capacidad que no solo la destacamos nosotros viendo su trayectoria, sino también los profesionales del fútbol, Lopetegui, Guardiola, etcétera, etcétera, que siempre cuando habla de él, más allá de los tópicos, de los elogios, digamos, que se pueden tener, se les ve admiración a este entrenador joven y con un futuro por delante muy prometedor, ¿no? Bueno, enseguida va a estar también sentado en la mesa el querido Manolo Nieto para hablarnos también de muchas de las cuestiones que hay en torno a la actualidad de Sevilla y Betis, Betis y Sevilla. Yo les lanzo ya las preguntas a través de las redes sociales. ¿Qué les parece el nuevo entrenador del Sevilla? Y la persona encargada de todo ello es nuestra querida Bonina Gordillo, @eldescuentotv. Hola Boni, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Vamos a preguntarles qué les parece el entrenador de Sevilla y más cositas. Y más cositas, pero de momento hemos escuchado la opinión de Kiko, de Antoñito, de qué les parecía Machín, pero ahora queremos saber tu opinión, así que te estaremos encantados de leerla aquí. Y más tarde seguiremos debatiendo un poco y preguntándole curiosidades al doctor Calero. Bueno, pues con el doctor Calero, con Antoñito, con Kiko Canterla, con Manolo Nieto, que enseguida se une a la mesa, con Bonina y con todo el que quiera a través de las redes sociales, @eldescuentotv. Este es el menú que les proponemos desde ya y hasta las 12 de la noche para que nos acompañe con muchas cosas que tenemos que contar. Luego va a estar con nosotros nuestro míster de cabecera, Salvador de la Cerda, para hacernos ese esquema táctico de cómo juega Pablo Machín. Pero vamos a ir hablando precisamente, y nos metemos ya al turrón, con lo que ha sido la noticia del día, sin duda, en torno a la Sevilla Fútbol Club, el fichaje de este entrenador. Me decías, Antonio, luego vamos a ir con todo esto, del esquema con el que juegue y demás, pero hay varias cuestiones que hay que comentar en torno a la figura de esta persona. Hablamos de un tío joven, de un tío de 43 años, como decía Kiko, con muchas ganas, que cogió al Girona en la frontera del descenso con la Segunda División B y lo aupó hasta las puertas de la competición europea. Ha peleado este año con el Sevilla la 7ª plaza. Tiene un mérito tremendo. La gran pregunta que todo el mundo se hace ahora es si a este señor le va a venir grande un banquillo tan exigente como el del Sevilla. Evidentemente, ¿no? Sobre todo con lo que supone ser entrenador del Sevilla, con lo que conlleva, lo que es el Sevilla a día de hoy. Pero bueno, también es verdad que ahí el entrenador también tendrá la expectativa de coger un proyecto súper importante, de los mejores de España, y incluso un proyecto en el cual le van a dar muchas facilidades. No va a tener, a lo mejor, como puede ser en el Girona, que sí que está más limitado, pero con un gran trabajo que ha hecho, me consta de que es una persona que trabaja muy bien el grupo, que se lleva bien con el grupo, trabaja tácticamente muy bien. A la vista está que es uno de los mejores equipos europeos a balón parado, ¿no? Ahí están sus números. Y bueno, se le presenta una oportunidad como es el Sevilla Fútbol Club, donde estaban esperando, como bien te he dicho antes, la llegada del entrenador, porque ahora seguramente se sentará la dirección deportiva y se planteará todo a lo que el entrenador necesita, ¿no? Y lo que él quiere jugar. Y yo creo que en ese aspecto, si tiene todo el hambre que me dicen y todas las ganas, que estoy convencido que viene con muchísima ilusión por lo que me dicen en Barcelona, estoy convencido de que los conocimientos los tiene. Y ahora, pues como yo digo, ¿no? Yo lo que quiero es un Sevilla como nos ha tenido acostumbrado antes, un Sevilla campeón, un Sevilla que vaya a los campos con decisión, con las ideas claras, ¿no? Sobre todo con presencia, que recupere el estilo. Que recupere el estilo y sobre todo
bueno, que sí que es verdad que es un entrenador que a lo mejor no ha entrenado a equipos grandes, pero ahí tiene la oportunidad y que le salga bien, ¿no? Ahora vamos a entrar en quién es exactamente Pablo Machín, qué ha hecho en el mundo del fútbol, pero Kiko, hay una comparación que es inevitable hacer y la llevo leyendo todo el día en las redes sociales, también en la opinión de algún compañero. Hay quien dice, no me meto en el estilo o en el esquema de juego que emplea, pero hay quien lo compara mucho con el Unai Emery que deja Almería para ir a Valencia. No el Unai Emery que luego regresa al Sevilla, o sea, perdón, que luego llega al Sevilla después de Valencia, Esparta de Moscú, no, pero sí ese nombre, ¿no? El entrenador que termina de jugar al fútbol en Lorca, que se forma allí, que después pasa a la Almería y después de hacerlo muy bien en segunda, en primera, pasa a un club tan exigente como el Valencia. No sé si en cierta forma los perfiles se asemejan, digo con respecto a la edad, a las trayectorias, no con respecto evidentemente a lo que tiene que ver Unai Emery futbolísticamente con Pablo Machín, porque igual, no lo sé, son conceptos distintos. Yo creo que, por lo que he leído, responde un poco a la figura de un deportista que, bueno, deja el fútbol por una lesión, como tú antes comentabas, y que luego, bueno, pues prácticamente sus entrenadores ya le decían que era, digamos, más que un jugador, era un entrenador que en el campo, ¿no? Un poco lo que le pasaba un poco a Unai Emery, ¿no? Y es una persona que, si no tengo mal entendido, ha estudiado educación física, magisterio, una persona que siempre ha querido formarse y que esa juventud y sobre todo ese hambre que comentábamos anteriormente, pues le ha llevado pues hasta un proyecto como el del Sevilla, ¿no? Entiendo que antes comentábamos antes del programa lo que tú decías de Unai Emery, ¿no? Un entrenador al que en su día le dieron las riendas de un equipo del nivel del Valencia, de un proyecto enorme y que bueno, que con 40, creo que aproximadamente con 40 años, pues ya estuvo metiendo al Valencia en Liga de Campeones, mantuvo el proyecto en firme durante mucho tiempo, pese a las marchas de jugadores como Villa, Mata, etcétera, etcétera, ¿no? Y hombre, yo creo que en cierto modo tiene un perfil, digamos, de profesional. Otra cosa ya será el estilo, ¿no? Mira, voy a saludar a Manolo Nieto, que se incorpora a la mesa. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. La tardanza. No te preocupes, estamos debatiendo, acabamos de empezar a hablar de la figura de Pablo Machín. Te dejo que te incorpores al debate, ahora quiero conocer también tu opinión. ¿No? Se lo Claro, se lo Nunca vamos te quitando. compré una moto, una vez antigua, nunca te la compré, Antonio. Muy bonita, pero nunca te la compré. Va a haber que cambiarla, va a haber que cambiarla. Luego te voy a dar algunos consejos. Pero al margen de lo que viene siendo el perfil de Machín, que ahora insisto, Yeray García nos ha desgranado, hacíamos la comparación con el tema de Unai Emery y me decía, con Unai Emery vuelvo a insistir, porque hay quien se la coge con papel de fumar, las comparaciones con respecto al momento en el que Unai, por ejemplo, deja Almería para ir a Valencia, no en Unai Emery que conocemos cuando llega al Sevilla, o el Unai Emery como perfil de entrenador. Son sistemas distintos, cada entrenador es un mundo, que diría aquel, pero hablando de Pablo Machín, del hambre, de la ambición, de esos 43 años, ha dicho Kiko una cosa importantísima. Unai Emery llega al Valencia, lo mete 3 años consecutivos en Champions, así le quitaban los jugadores buenos, no le daban lo que pedía, estuvo el hombre allí poco más o menos que desesperado durante 3 temporadas. ¿Pensáis que el perfil de Machín, y no sé si como opinión digo o como conocimiento, puede ser blandito en este momento? Y lo digo, a ver si la gente me entiende bien, por el hecho de que un tipo que viene de un equipo como el Girona se va a sentar en el banquillo de un equipo con un presupuesto de más de 200 kilos y al que le van a quitar jugadores cuando no quiere y al que está en la exigencia del Sevilla y ya conocemos también cómo se gestiona deportivamente. Los vértigos siempre dan miedo y es un paso muy importante para Pablo Machín, pero no cabe duda también que es un técnico, digamos, de la nueva hornada de técnicos que están de alguna manera pues triunfando en equipos modestos. Pablo Machín, con el presupuesto que tiene el Girona, como es el Girona, en segunda división, estuvo hasta en 2 ocasiones a punto de subir a primera división hasta que lo consiguió. Lo ha conseguido y ha incluso cambiado algunas formas del Girona. Él cuando llegó al Girona siempre jugaba con los 3 centrales, 2 carrileros, eso fue variando, ha variado en primera división, es un técnico que ha jugado con el 4-4-2 en muchas ocasiones durante esta temporada y yo creo que es un técnico que se adapta, que obviamente hay que tener dudas. No cabe, valga la redundancia, no cabe duda. Creo que hay que, bueno, pues ver y esperar un poco a ver cómo se desarrolla, pero que a priori
también, aunque Unai Emery sí venía del Valencia y sí venía de hacerlo bien en un equipo grande, también es un estilo de juego muy parecido el que propone Pablo Machín, y las exigencias en cuanto a los sistemas que quiere son muy parecidas también a la idea que tiene Caparrós del fútbol, con lo cual todo eso pasa. también es un aval a favor de que, bueno, que este proyecto pues lo mismo puede salir bien, ¿no? Bueno, pues esta mañana, o esta tarde mejor dicho, antes de que se hiciera oficial el fichaje de Pablo Machín por el Sevilla Fútbol Club, Machín ha llegado a las instalaciones de Montilivi para, primero, despedirse del Girona Club de Fútbol después de una trayectoria, como decíamos, exitosa, y también para abonar ese 1 millón de euros que costaba desvincularse de la entidad catalana. A la salida estaban varios compañeros de los medios de comunicación en Cataluña para intentar preguntarle, saber qué estaba ocurriendo, aunque era un secreto a voces. Todavía no se había hecho oficial, a esa hora de la tarde, el fichaje de Machín por el Sevilla. Prácticamente una hora después ya lo confirmaba el propio club, el Sevilla, a través de su página web, y esto era lo que le contestaba a los compañeros que aguardaban en las instalaciones de Montilivi a la salida del técnico. Ya llegará el momento, no me metáis, que yo tampoco estoy acostumbrado a esto y vosotros sois lo suficientemente inteligentes para saber lo que hay y ya está. Para que te acostumbres un poco en Sevilla, ¿no?, de lo que te vas a encontrar. Pero aquí ya sabéis que todos siempre hemos estado como una familia y nos hemos respetado y nos hemos tratado muy bien, así que también os pido que sea hasta el último momento, y cuando se tenga que decir las cosas, pues ya tendréis todo el tiempo del mundo para que os lo diga, ¿vale? Bueno, pues lo ha dicho, y lo ha dicho a través de las redes sociales en un mensaje en el que ha querido despedirse de la afición, con la que se ha mostrado, como no podía ser de otra forma, muy cariñoso, y también de los jugadores. El tema está en que un poquito antes de que se diese a conocer todo de forma oficial, los compañeros del Mundo Deportivo, Kiko, tenían acceso al mensaje de WhatsApp, entiendo que en el grupo de WhatsApp del vestuario del Girona, en el que Machín se dirigía a los chavales: hola chicos, bueno, ya lo sabéis, ahora sí lo puedo decir, me voy al Sevilla, les decía. Sí, que decía a su futbolista que se iba al Sevilla, y un mensaje con bastante cariño, ¿no?, hacia los que han sido sus jugadores este tiempo, ¿no?, dándole gracias a todos y bueno, y pidiendo disculpas a aquellos que han tenido menos minutos, ¿no?, pero sobre todo demostrando que, bueno, que es una persona agradecida y que ha tenido ese detalle, ¿no? También como también para mí es detalle atender a los periodistas a esa salida de esa reunión sin que estuviera cerrada todavía la negociación, al menos oficialmente, y bueno, ya sabemos cómo... No, le llegaba a decir, soy muy listo, ya sabéis cómo es esto, ¿no? En Sevilla Sí, también sea toda una familia, ¿no? Que con lo mismo que ha bueno, tratado a los periodistas. no lo veo yo, que No, sea pero igual de ¿sabes lo que familiar, pasa? ¿no? Que, La exigencia de aquí no tiene nada que ver claro, con aquí, pero bueno, sí que es cierto que también es verdad, y hay que decirlo, hay entrenadores y entrenadores. Con Unai Emery tuvimos una cercanía, los periodistas, y cuando digo cercanía era muy restringida, que con Sampaoli ni siquiera existió. No tuvimos la opción de hacer una entrevista a Sampaoli. Solo permitía las entrevistas que venían de Madrid o de su país. ¿Sabes que sí? Con Berizzo, pues, sí me salvo dicen, la rueda de prensa, poco más. No, sí me dicen que es un entrenador muy de club. Que es muy de club, que cuando llegó al Girona, pues aceptó muchas de las cosas que tenía implantadas ya el Girona, que tiró de la gente de la casa. Creo que, bueno, lo hemos hablado, ¿no? Se trae solamente a su preparador físico, a su segundo, con lo cual va a aceptar también, pues, todo el equipo. El entrenador de porteros del Sevilla que ha trabajado con Caparrós, Silva, entiendo que va a seguir en... Y creo que ahí también, pues, es un hombre que quizás la adaptación pues la va a hacer mucho más fácil en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta que va a contar con mucha gente de la casa y le va a dar su lugar, eso me dicen, ¿eh? Bueno, pues, ¿quién es Pablo Machín? Hemos intentado desgranar un poquito las líneas maestras de la figura del nuevo técnico del Sevilla. Jerez García ha querido también resumir su trayectoria en este vídeo que van a ver. Así ha sido la trayectoria corta pero intensa y exitosa del nuevo entrenador del Sevilla, Pablo Machín. Pablo Machín no es nuevo en esto del fútbol, y es que antes que entrenador fue futbolista, pero vio truncada su carrera a los 23 años con una lesión de rodilla. Es entonces cuando el técnico soriano decide prepararse a conciencia para volver a los campos, esta vez como entrenador. En marzo de 2014 toma las riendas del Girona y desde entonces su trabajo es bien conocido. A falta de 13 partidos, coge el equipo como último clasificado en segunda, y finaliza la temporada 4 puestos por encima del descenso.
en la 2016-2017 consigue ascender de forma directa como segundo clasificado de la Liga 1-2-3. Este año, su primero en la máxima categoría, Machín ha sido el técnico revelación. El de Soria ha implantado su sello también en la primera división. El Girona, con un estilo reconocible y atrevido, ha estado peleando hasta los últimos momentos por una plaza de acceso a la Europa League, precisamente con el Sevilla. Pablo Machín, un loco del fútbol, un entrenador metódico para un Sevilla también loco por reencontrarse, por volver a ser un equipo Champions y que le mira a los ojos a cualquiera, como decía Caparrós en su presentación como director de fútbol. Bueno, pues así es Pablo Machín, un hombre que además es habitual también a las redes sociales, me contabas, Kiko, suele poner datos, estadísticas, es decir, que le gusta también desglosar el trabajo y dar los datos a los aficionados para que, bueno, pues entiendan un poquito más. En Girona, ¿no? En Girona, ¿no? Bueno, en Girona, bueno, ya, yo digo lo que hace hasta ahora, luego cuando el hombre llega aquí y le den un montadito de pringa de mi querido amigo Antonio allí en el Arenal. Consciente que no es igual. En Girona, igual cambia un poco la película, ¿no? Aquí, imagínate, y entran ¿no? los gatitos en el estómago, ¿no? Hombre, yo creo que aquí tendrá reunión, ¿no? Con Caparrós, con mucha gente, y le dirán lo que es esto, ¿no? Y bueno, lo verá él, nada más que llegue, seguramente tendrá un montón de periodistas y ya se dará cuenta de la magnitud. Eso también es muy importante, que parece, aquí estamos de WhatsApp, pero que es muy importante que aquí han habido muchos entrenadores, Marcelino sin ir más lejos, que por no entender esto... A ver, Manolo, se han ido a pique, tanto en el Sevilla como en el Betis. Tu experiencia personal, tú, como la de Kiko, como la mía, nosotros nos hemos sentado delante de muchos entrenadores, tú incluso has tenido que acompañar a muchos en rueda de prensa, en tu trabajo cotidiano como gestor de comunicación. ¿Tiemblan tanto las piernas de un tío cuando se sienta? ¿Es tan difícil enfrentarse a la prensa? Lo digo desde el punto de vista opuesto a nosotros, es decir, el que se sienta enfrente. ¿Tan difícil es para ellos gestionar ese mundo? Es que la cuestión es no empatizar, no saber empatizar. Aquí creo que hemos tenido hay que de todo. entender, claro, hemos tenido de todo. Y hay gente que sí ha sabido empatizar y ha sabido entender cómo va esto, y hay gente que no. Depende de lo que sepa entender, que todo se queda en una crítica futbolística y no se traspasa al terreno de lo personal. Si ya te lo vas tomando tú... Es difícil, claro, es difícil, porque no todos, yo no conozco ningún entrenador que asuma la crítica como algo futbolístico. De hecho, muchos de ellos, o la gran mayoría, la han llevado al plano personal en multitud de ocasiones. Todos hemos recibido alguna que otra vez una llamadita, un mensaje del entrenador de turno con cierta guasa, ¿no? Creo que eso es algo obvio, ¿no? Yo la última entrevista que hice bajo entrenador fue a Unai Emery, y han pasado desde entonces Sampaoli, Berizzo, Montella, es decir que los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y no nos acercamos, eso es cierto, a la realidad de un entrenador para hablar con él. Mira, yo el otro día nos pasaba, hace ya unas semanas, ¿no? Lo veíamos aquí, hablaba con Sandro en la Ciudad Deportiva en una entrevista contigo, con Javi Santos, con la gente del Correo de Andalucía, y la verdad es que con Roque Mesa, cuando estuviste tú también, y son tipos que luego cuando accedes a ellos, hablas con ellos, son chavales de lo más normal. Pero Antonio, de tu época aquí, la película es distinta, no nos podemos arrimar a vosotros. Si tú estuvieras jugando ahora mismo, yo no podría preguntarte más que en zona mixta y si lo elige el club. Ha cambiado mucho, ¿no? Ahora las cosas se han hecho más profesional, ¿no? El Sevilla ha cogido tal nivel de que perdona, ahora pasa yo no todo... te voy a poner el concepto de hermético, porque no, se pero bueno, antes. Pero escúchame, pero tanto como ahora... Antes nosotros, ustedes llegaban a nosotros directamente por teléfono, o un mensaje, o un WhatsApp. Bueno, WhatsApp había poco, todavía no había tanto WhatsApp. Bueno, WhatsApp había, pero no exactamente. Pero ahora todo tiene que pasar por este caso, por el jefe de comunicaciones, ¿no? En este caso, como puede ser Jesús Gómez, ¿no? Yo creo que en ese aspecto... Yo eso lo veo bien. Yo lo veo bien porque es que... No que restrinja tanto las entrevistas. Pero también está muy bien que te llamen, pero es que ahí tú sabéis perfectamente que no todos te llaman a las 12 de la mañana. O sea, que te llaman a las 4 de la tarde o te llaman en horas también, y yo creo que en ese aspecto se ha hecho más profesional. Hay que pasar por el jefe de prensa, que tiene a 4 o 5 que trabajan para él, y yo creo que en ese aspecto se ha mejorado. Lo que sí es verdad
que accesible no es, y ahora mismo es complicado. Tienes que mandar al club, ¿no? Creo que tienes que mandar al club una notificación. Tienes que hablar con el club, bueno, hay un protocolo, ¿no? Tienes que pedir permiso previamente y a partir de ahí... Eso se hace en la mayoría de clubes importantes, ¿eh? Que no es que... Sí, bueno, de hecho en el Real Madrid, aquí vino el Manchester United y directamente... Que aquí es que hemos vivido tanto en un lado como en el Sevilla, en el Betis, en el Betis, en el Sevilla... También es verdad que yo lo digo. Era como un compadreo, y eso tampoco puede ser. A lo mejor no compadreo, pero sí es verdad que... sí que es verdad que realmente, bueno, pues también digo una cosa, Viola. Antonio, perdona, no es lo mismo para el jefe de prensa del Sevilla del Betis, entiendo, tratar con Kiko Cantella, con Manolo Nieto, conmigo, que tratar con el señor que viene siguiendo... claro, es que prolifera en muchos medios, es complicado, pero sí te digo una cosa, para nosotros, evidentemente, es mucho más fácil trabajar con el Sevilla y con el Betis que cuando, por ejemplo, el Sevilla juega la semana que viene, imagínate que fuese Liga con el Girona y queremos acceder a un jugador del Girona, para el jefe de prensa del Girona, evidentemente, es más cómodo darle la entrevista a un periodista allí que a uno de nosotros. De hecho, pasan cosas como la que hemos visto este año aquí, que viene el Manchester United y directamente los periodistas españoles no podíamos preguntar. Vetados en la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán. Digo nuestra casa entrecomillado porque era el equipo de nuestra ciudad el que jugaba, como si hubiese sido el Betis el año que viene en Europa, con el, no sé yo, Rubin Kazán de la última vez y no nos dejan preguntarle al entrenador del otro equipo. O sea, viene usted a nuestra ciudad en una competición europea, juega uno de los nuestros y los periodistas de esta ciudad, o españoles en este caso, me puede preguntar, hay una censura con que... tantas tonterías que tiene la UEFA y tantos impedimentos que te pone la UEFA, pues ahí tendría que decirle el organismo federativo que rija eso, pues oye, mire usted, no, usted tiene que aguantar, para eso es un profesional y tiene que aguantar las preguntas que le hagan los periodistas españoles, que en este caso era era Mourinho, con lo cual pues quería evitar un poco, pero que ahí es la UEFA la que se tiene que imponer como máximo dirigente de todo eso. Al final, en la época mía, tanto por un lado como por otro, cuando tú tenías más afinidad con un periodista o según qué, tú tenías todo, ¿no? El periodista ese. Y ahora pues se ha hecho más profesional y tiene que pasar por el jefe de prensa. Y si tú quieres a Antoñito de aquella época o a Reyes de aquella época, pues tienes que pasar y no sé siempre los mismos. Es que el problema es que siempre van los mismos. Es eso lo malo. Y el problema es que el futbolista dice que siempre soy yo el que voy. Aquí habemos 20 compañeros, 20 y tantos compañeros que también tienen que ir a muchos sitios, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto se ha mejorado muchísimo. Debate que un día estaría bien. Estaría bien, sí, bueno, también es un debate. También tengo que decir, aprovecho para poner a Antoñito votando, cuando Antoñito jugaba yo no me veía nada de bien con él y todavía no nos llevamos bien. Y aquí estamos, que no nos llevamos bien para nada. Bueno, más cositas. A este sí que lo conoce bien Antoñito, con él sí se lleva bien. Contigo se lleva bien Joaquín Caparrós, ¿no? Hombre, faltaría más. Me voy a ir, antes de ver a Caparrós, me voy a ir a Twitter, @eldescuentotv. Bonina, ¿qué nos cuenta la gente que nos está viendo en casa? Ya ¿Qué nos tenemos los primeros mensajitos, por ejemplo, Antonio Manuel nos dice que Pablo Machín es la mejor opción para el banquillo del Sevilla y más si lo trae Joaquín Caparrós. Francisco Sánchez nos dice que es una preciosa oportunidad de triunfar y por último Jorge Juárez nos dice que le parece una gran decisión que venga alguien joven con ilusión y que no venga para acomodarse y llevárselo calentito, que cree que va a conseguir hacer un grupo compacto y cosa que en el Sevilla no se había conseguido en la última temporada. Bueno, pues la opinión de la gente que nos está viendo en casa, insisto, @eldescuentotv. Vamos con el turrón también en el asunto de la parcela deportiva del Sevilla. El viernes al mediodía, o el viernes mejor dicho, se dio a conocer el nuevo cargo de Joaquín Caparrós en la entidad. Va a ser director de fútbol. Tú que has jugado mucho equipo, Antonio, ¿cuántos directores de fútbol te has encontrado? No sé, pregunto, ¿eh? Muy poco. Muy poco, como no decir ninguno, ¿no? Yo creo que nada más que lo hay aquí en Sevilla, ¿no? Bueno, es que es una figura extraña. El otro día explicaba el presidente de Sevilla. Al final el que manda la dirección deportiva, ¿no? Es responsable de la parcela deportiva y así nos evitamos los carteles. Kiko, vamos a desgranar un poquito también cómo es ese equipo de trabajo. Va a estar Carlos Marchena, la gente que ha estado con él en el césped, en el barro, va a estar también en el despacho. Básicamente da continuidad un poco al grupo de trabajo que trajo consigo Caparrós cuando asumió el banquillo para esas últimas 4 jornadas, ¿no? Con Carlos Marchena y Paco Gallardo, digamos, como escuderos, ¿no? Yo diría que no, más que Caparrós al frente, digamos que es un triángulo, ¿no? Donde ellos mismos, pues, se van a repartir un poco el trabajo y, bueno, por supuesto, con un grupo de colaboradores detrás importante, ¿no? Yo creo que, como lo que decía antes Antoñito, con ese sevillismo en vena, que va a ser también importante a la hora de que, bueno, de que te duele lo que haces, ¿no? Y que le vas a poner un plus más de cariño a tu trabajo, ¿no? Que
creo que es fundamental, ¿no? Yo no soy de estas personas que dicen que piensan que por el hecho de ser de un equipo ya tienen una garantía, ¿no? Sino tienes que tener capacidad. Creo que estas personas la tienen y, bueno, tendrán que demostrarlo, es decir, al final mandan aquí los resultados, pero también ese plus de sevillismo pues va a ser una garantía, ¿no?, a la hora de trabajar, ¿no? Dentro de esas garantías, dentro de esas ganas de trabajar, a mí no me cabe ninguna duda de que gente como Marchena, que es un tío sobradamente preparado en el mundo del fútbol, creo que eso ya no dudamos ninguno, ¿no? Como Paco Gallardo. Y respetado. Es que ahí es donde iba. Tú que acudes, tú que estás dedicado a esto, efectivamente. Que tú vas a nivel nacional y no están tan respetados como puede ser el caso de Marchena, ¿eh? La gente lo respete porque este tío ha tenido un rol, Antonio, muchas veces se nos olvida, importantísimo en la selección española. Por ejemplo, campeona del mundo. Sí, ha sido uno de los capitanes, ¿no? De hecho, el otro día se desvelaba un gesto que tuvo en la final. Todo el mundo se fue a celebrar el gol y él se quedó capitán del Valencia, del mejor Valencia de los últimos años. O sea que Carlos es un tío, aparte, súper preparado, aparte que yo creo que en ese aspecto Caparrós ha sabido elegir bien. Es muy parecido a lo que está pasando en la cantera, ¿no? Pablo, digamos, es el director de cantera, y después tiene a Agustín y a Marco, que son las dos personas importantes también en lo que es el stand de cantera, ¿no? Mira, te voy a hacer la pregunta de otra manera porque cuando hablamos de personas dolientes, profesionales del club, yo te incluyo. Yo sé que a ti te duele, yo creo que no hay nadie que esté viendo ahora mismo la tele y no sepa que a Antoñito le duele el Sevilla. La gente sabe que tú trabajas en la cantera del club. Tú tienes un cargo dentro de, o sea, un puesto de trabajo dentro de la cantera del Sevilla, como lo van a tener ahora mismo todos estos señores. Para vosotros que trabajáis ahí, la percepción que tenéis o lo que os llega es que no valoramos los medios de comunicación o el aficionado en cuestión el hecho de haber sido gente de la casa la que esté al frente de tantos departamentos. ¿Pensáis que si fuera al final, en vez de Marchena Planes, el que se hubiera sentado a la dirección deportiva, la gente lo vería con otros ojos? Bueno, lo que vende más es lo de fuera, ¿no? Todos sabemos que lo que vende más es lo de fuera y que si viene una persona con la vitola tal, pues claro, al final. Pero yo lo que sí te digo es que en la cantera del Sevilla están todos súper contentos de que el elegido haya sido Caparrós, esté Paquito Gallardo, esté Marchena, esté Pablo Blanco, que creo que vuelve a coger el filial. Me parece que el filial pasa a ser responsabilidad de Pablo Blanco. Y con Agustín López, con gente, es que gente nuestra y gente que está capacitada igual o más que la gente de fuera, porque aquí vendemos lo de fuera. Y señores, que es que el Sevilla lleva funcionando muchos años y en la mejor época del Sevilla todo eran gente de la casa. Gente de la casa, Monchi, Ramón Vázquez, todos los Ruda, todos los que están Pulido, todos los que están ahí, Fermín, Galeotti, todos los que están ahí son personas de la casa. Y yo creo que esta apuesta que se está haciendo, ojalá, toda la cantera estamos deseando que salga bien. Y cómo es que salga, y qué es lo más importante, que el primer equipo empiece a funcionar y que la pelotita entre. En sus días, como tú has dicho, se le dio el testigo a Monchi, ¿no? Que bueno, claro. Habrá que ver cómo sale esta apuesta de este año, ¿no? Pero a Monchi, bueno, había muchísima incertidumbre entonces, ¿no? Falta de trabajo, estoy convencido que no va a faltar. el resultado que ha dado Monchi, ¿no? Al Sevilla, ¿no? Sí, yo creo que es lo adecuado, sinceramente lo pienso, que creo que es lo adecuado porque es quien entiende la casa, porque es quien sabe cómo va todo. Cómo se respira. Cómo se respira, lo que hablábamos antes, la idiosincrasia del Sevilla. Yo lo que critico del Sevilla es que no se haya hecho antes, o que no haya sido la primera opción. Que siempre ha sido, vamos a ver, siempre ha sido. Es que yo no me puedo creer que sea la primera opción, Manolo, tal y como hemos visto la gestión que se ha llevado a cabo. Yo entiendo, Cordón, yo creo que, claro, por eso. Y además tampoco se ha gestionado bien. ¿Por qué? Porque yo sí creo que Caparrós iba a ser un ente superior dentro de cualquier dirección deportiva o director deportivo que fuera a venir. Pero claro, la cabeza visible de todo eso iba a ser un director deportivo. Y yo creo que Caparrós es una apuesta, digamos, cuanto menos arriesgada que todo lo que se ha venido hablando, porque conoce la casa, porque sabe cómo manejar las infraestructuras, porque sabe cómo es lo más parecido a Monchi que te puedes encontrar, a la forma de trabajar, obviamente, salvando las distancias. Después ya la capacidad de trabajo y la capacidad de sacrificio, eso es innegable. Otra cosa es el acierto, pero ahí también hay una base de datos que creo que es bastante buena, la del Sevilla Fútbol Club, para que la administren bien en ese sentido y se acierte. Pero vuelvo a repetir, yo lo que no me cabía en mi cabeza era que
Joaquín Caparrós no fuera la primera opción. Y no lo fue, o al menos es lo que entendemos, Por a pesar de... por sus propias declaraciones. Es decir, Joaquín Caparrós se autodescarta. Posteriormente sabemos que, al igual que ocurrió el año pasado, tampoco Arias fue la primera opción, porque el Sevilla negocia con Antonio Cordón. Y eso no lo puede negar nadie. De hecho, el presidente lo reconoce. El presidente, lo que pasa es que a veces, creo que nos toma por tontos a los medios de comunicación, o se cree que su mensaje cala demasiado hondo en la afición. La afición que se sienta en la grada del Ramón Sánchez Pizjuán, de esto sabe un rato, de exigencia, y quedarse con ellos es complicado. Y digo que es complicado porque tú no puedes sentarte en un bar a negociar con Ramón Planes, que el director deportivo del Getafe te pida discreción absoluta y que esto no salga de la mesa, porque entre otras cosas no se lo ha dicho Ángel Torres, y a los 10 minutos que sale Ramón Planes del restaurante, se encuentra la información colgada a través de un medio de comunicación. Y esa filtración, evidentemente, si de los 3 que había en la mesa, 2 iban juntos y ninguno lo ha hecho, queda por parte del presidente. Y para mí, y esto es una crítica al señor Castro, y así se lo he dicho de forma personal, una cosa es querer quedar bien con la afición y dar una respuesta, que lo tiene que hacer, y otra muy distinta es contar todo lo que hace. Porque hubo una torpeza cuando intentó cambiar el horario de un partido del Betis que nada tenía que ver con el del Sevilla, y lo contó. Permitió que el presidente del Betis le diese de forma muy merecida un aguantá sin mano importante. Le pasó con Vitolo, le ha pasado ahora otra vez con el asunto Planes. No es la persona quizás más discreta o no está afrontando determinadas gestiones con la discreción que conlleva o que es necesaria dentro de lo que estamos hablando. Y eso es algo que no lo puede negar nadie, porque a hechos concretos me remito. A partir de ahí me parece una torpeza, señor Castro, que haga ese tipo de cosas, porque se echa tierra encima. Porque para dar una respuesta a los aficionados, no sé, uno trabaja, no te hay que contarlo, ¿no? Y insisto, y lo está diciendo un periodista, Fenomenal, que nos lo cuenten todo, que se lo cuenten todo al periodista de Níger, pero, señor Castro, es que se tira piedra en su tejado, creo, insisto, vivimos en los papeles, vivimos en el color, vivimos en la radio, de todo lo que nos llega. Pero porque al final creo que es una torpeza en la gestión. Se hace preso de las informaciones, con lo cual es que va siempre atado de pies y manos hacia la crítica, porque si no te sale del AVE de Madrid y dices voy a tomar medidas el martes tenía que rodar una cabeza. Hablo cuando Montela Arias tuvo que echar a Arias en diferido, porque se precipitó en la comunicación de esa crisis. Muchas veces sí que es cierto que hay que ser más comedido en todo. Y en el caso del Sevilla, pues ahora mismo hay muchísimos ejemplos para llamar a esa forma de actuar, pues, un poco más comedida, más tranquila, sopesar más las cosas y sobre todo, si tomas una decisión y la anuncias, pues ser consecuente con lo que dices y lo que informas en rueda de prensa. Y ahí es verdad que muchas veces el presidente de Sevilla, pues tristemente para su club, o sea, se ha equivocado muchísimo, pero mucho. Bueno, pues en este caso Pepe Castro vuelve a ser noticia en el día de hoy. Yo creo que es un día feliz para Pepe Castro. Es un día feliz porque el presidente del Sevilla ha conseguido poner nombre y apellidos en este caso a la dirección deportiva, ya tiene entrenador. Creo que Pepe Castro ha respirado hoy, porque habrá tenido unos días el hombre en el que habrá estado apretado, porque la gente le exige y porque él es consciente perfectamente de la imperiosa necesidad que había de tener un entrenador ya para empezar a trabajar. Ahora vamos a hablar del calendario que tiene el Sevilla en verano, y sobre todo también porque con la llegada de Caparrós, lo sabe Pepe Castro, se tapan muchas críticas y muchas bocas que estaban pidiendo un director deportivo ya y que se empezara a trabajar ya. Bueno, pues la estructura deportiva ya está creada, ya está trabajando el Sevilla. Pues si hoy era un día feliz por todo eso, para añadir algo más, la Fiscalía le da la razón a Pepe Castro. Él dijo en alguna que otra ocasión que estos documentos que están viendo en pantalla y que conocían en exclusiva en el descuento, en esta casa, en el Correo de Andalucía Televisión, permitirían que esa causa se archivara y que él era inocente de todo lo que se le imputaba en su momento. Kiko Canterla, así ha sido, la Fiscalía archiva esa causa, el presidente José Castro, por si alguien todavía tiene alguna duda, limpio de todo este lío que llegaba en agosto, cuando el accionista Agustín Martínez le denunciaba con estos documentos ante la Fiscalía por unas presuntas irregularidades. Sí, un auto al que han tenido acceso los compañeros de EFE y que, bueno, que como tú bien dices, pues se archiva la causa que se había abierto contra el presidente del Sevilla por presuntas irregularidades en su gestión, ¿no? Se comentó aquí en su día
ampliamente este asunto y bueno, tal como se dijo una cosa hay que decir la otra, ¿no? El presidente sale limpio de todo esto y creo que es una buena noticia no solo para él a nivel personal, sino también para el Sevilla, porque al fin y al cabo estamos hablando del desempeño de un cargo que en este caso es el del presidente, ¿no? Bueno, pues se le da la razón a Pepe Castro y, como decía Kiko, igual que contamos en su momento que esta investigación se llevaba a cabo, tenemos que contar que esta investigación ha concluido y se archiva la causa con el presidente del Sevilla. Yo sé que lo ha pasado mal, también en el plano personal, así que le mando un abrazo a José Castro porque hemos comentado muchas veces este tema y él se enfadó mucho porque nosotros en esta casa diésemos esta información, así que bueno, pues aquí está también, él me lo dijo, cuando archiven el caso espero que lo digas también, pues aquí está, señor Castro, ese documento que usted vio en su día y también contando esas noticias para que no haya ningún tipo de problema. En esta casa nuestra única intención es contar lo que pasa, ni mucho menos juzgamos, ni mucho menos vamos a actuar de lo que no nos corresponde. Para eso están los jueces y en este caso le han dado la razón, así que nosotros nos alegramos de que usted haya demostrado esa inocencia. Dicho lo cual, Kiko Canterla, un verano movidito para el Sevilla, lo decíamos por el tema fechas, está agobiado el Sevilla con este asunto, claro, porque es que se le acumulan los líos, tiene previa de la UEFA y una Supercopa de España. Sí, bueno, muchos partidos, competición oficial, ya se sabía, bueno, a partir de, bueno, me imagino que me presentará las fechas de la pretemporada, pero va a ser un verano bastante intenso para el Sevilla y bueno, con muchos retos por delante, ¿no? Y entre ellos sobre todo el de una temporada que hay que recordar que el Sevilla viene de una temporada que ha sido difícil por lo menos, como mínimo difícil, y que va a tener un nuevo entrenador, un nuevo proyecto, con una plantilla que hay que retocar yo creo que bastante, y bueno, con el reto ese de meter el equipo otra vez en la Champions, ¿no? Todo ello con el camino de disputar Europa League, que todo lo que sea un resultado, digamos, discreto va a jugar en contra del equipo. Y bueno, Liga y Copa del Rey, ¿no? Muchos retos por delante y sobre todo a empezar ya a trabajar yo mismo. Yo creo que de partido los tiene ya más o menos planteados, ¿no? Porque al final las previas de Europa League prácticamente... Va a permitir jugar amistoso, ¿eh? Sí, yo creo que tiene un torneo, que es el torneo este que... Sí, bueno, de los principales equipos europeos, ¿no? Claro, ahí hay que estar. Hay que estar porque económicamente es un pico que se lleva el Sevilla. Y también es caché, ¿no? Hombre, competir en este tipo de cosas, aunque sean amistosas. O sea, que yo creo que con lo que es las previas de Europa League, el torneo súper importante, que digamos el más importante que se juega en verano, y la Supercopa, pues yo creo que ahí tiene la pretemporada prácticamente hecha, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, además el futbolista lo que queremos es jugar, ¿eh? Las pretemporadas son duras, pero ahora con los nuevos, las nuevas metodologías que tienen estos entrenadores, ya no son tan pesados. No son tan como antes, no había tanto campo de gol como había antes, ahora hay mucho partido. Mucho trabajo. Tú has corrido tela por campo de gol y por arena de playa. Cartaya y Marbella, conozco todos los hoyos de los campos de gol. ¿Sabes? Pero a mí, yo lo que creo que lo que debe de preocupar, porque todo el mundo habla de bueno, la eliminatoria previa, de la UEFA, que si te pueden eliminar. Yo creo que al Sevilla, al final, con el caché que tiene, no lo van a eliminar de esa primera fase. Pero sí que tiene que preocupar el final de temporada del Sevilla, porque empieza muy pronto, porque son partidos de mucha exigencia, porque el Sevilla tiene que pelear por estar en Europa y tiene que dar la cara este año. Y tiene que dar la cara este año, y ese final de temporada es lo que verdaderamente tiene que preocupar, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en este verano. Va a ser un verano largo, insisto. Ahora voy a ir con Moni, con los tweets que nos han ido llegando, @eldescuentotv. Enseguida será vuelta de pausa. Antes tengo que despedir a Antoñito, porque se va a sumar en esta mesa también el doctor Calero. Hemos estado con Antoñito hablando del Sevilla, ahora vamos a hablar con el doctor Calero del Real Betis Balompié. Antonio, yo no sé si tú has tenido alguna vez un médico 30 años, bueno, no 30 años, no, pero tanto tiempo en el club. Estos son puestos que también cambian, ¿verdad? Hombre, lo que pasa es que es una persona que respetada en el mundo del fútbol. Sí, hombre, el doctor Calero lo conocemos todos, ¿no? Y aparte es una persona que bueno, que lo ha demostrado todo, ¿no? En el Betis, además un bético lo siente como yo siento el Sevilla, y eso al final es muy importante, ¿no? Para lo que es para una casa, tener una persona de este calibre es súper importante, ¿no? Bueno, pues para nosotros lo que es importante es tenerte aquí un lunes más, así que muchas gracias, Antonio, por este ratito, ¿eh? A ti. Te lo agradezco siempre, da besitos en casa. Igualmente. Bueno, vamos a darnos una vuelta por los escaparates, unos consejos muy rápidos, y a la vuelta con nosotros aquí en el plató del descuento el doctor Calero.
Venga, aquí seguimos, nos queda todavía mucho tiempo por delante en el descuento para hablarles de muchas cuestiones que todavía nos quedan por contarles. Nos habíamos comprometido al inicio del programa en mostrarles hoy, bueno, pues la otra cara o otra de las caras del Real Betis Balompié. Lo decíamos en la apertura, es tiempo de despedidas como cada año en junio, que lo tenemos ya a la vuelta a la esquina, son jugadores los que se van, a veces también entrenadores. En el Betis este año la cosa está más tranquila. Hay futbolistas insignes como Rubén Castro, del que todavía no tenemos confirmación oficial, pero parece ser se va a despedir de la plantilla del Real Betis Balompié, y hay un empleado del club que también ha anunciado que se marcha este año. Y la verdad es que son ya muchas las temporadas, 3 décadas en concreto, las que llevamos hablando de él. Y hablando de él porque suele ser protagonista cada temporada y siempre por cosas buenas. Es un tío al que le tenemos mucho aprecio y para mí es un honor que esté sentado esta noche en el descuento. Doctor Tomás Calero, buenas noches, bienvenido al descuento. Muy amable, muchas gracias y encantado de estar con vosotros. Oye, son 3 décadas al frente de esos servicios médicos, a veces tan criticados, a veces tan... pero tan necesario, es tanto el trabajo que tiene el médico de un club, que prácticamente pues en 30 años no ha hecho otra cosa que trabajar muchísimo con los jugadores. Pues sí, he tenido la fortuna de poder desarrollar mi trabajo en el sitio, en el ambiente que más me ha gustado, y por eso ya he dicho multitud de veces que me he sentido un privilegiado. Y cuando te metes en el mundo del fútbol, pues la adrenalina, pues bueno, a todos nos llega, al entrenador, a los médicos, a los jugadores, y el gusanillo de que conlleva la competición también la arrastramos nosotros, por eso los médicos de los clubes somos médicos diferentes. Bueno, pues un médico tan diferente, tan cercano, tan amigo de todos ya en el Betis, que esta noche tenía que estar aquí con nosotros después de haber terminado esa temporada exitosa, también es parte de ello el doctor Calero en el Real Betis Balompié. Voy a saludar porque se suma a la mesa el experto en la información del Real Betis Balompié, en las páginas del Correo de Andalucía, mi querido compañero Luis Lastra. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido amigo. Buenas noches Antonio, gracias. Tú has estado muchas temporadas siguiendo la información del Betis, son ya bastantes. ¿Te ha dado tiempo a conocer muchas anécdotas y trabajar mucho con el doctor Calero? Bueno, nos ha dado tiempo, entre otras cosas, porque hace un tiempo le hicimos un reportaje bastante extenso y él se prestó a contarnos infinidad de anécdotas que, francamente, no cupieron en el reportaje, iba a bastantes páginas. Y sobre todo porque lo hemos llamado mucho, excepto esta última temporada, que ha habido un pequeño cambio protocolo en la política informativa de los temas médicos, pero también lo hemos llamado muchas veces. Él siempre ha colaborado con nosotros, en la medida, por supuesto, en que le dejaba el club y desde el punto de vista de la confidencialidad de los pacientes, pero él la verdad que ha sido un empleado modélico para nosotros en el trato con la prensa, y creo que a pesar de que hay mucha leyenda negra respecto a él en cierto sector de la afición, también ha sido un empleado modélico para el club. Vamos a tener tiempo de preguntarle muchas cosas al doctor Calero, así que me voy con Bonina Gordillo, @eldescuento.tv. Boni, vamos a preguntarle a la gente, ¿qué anécdotas quiere conocer? ¿Qué quiere preguntarle al doctor Calero? Todo lo que quieras preguntar, conocer de él, estamos encantados de leerte y preguntarle aquí en directo y contestarte. Bueno, pues @eldescuento.tv para todas esas preguntas. Yo le tengo que hacer una, que es la que conlleva la presentación que hacíamos, Tomás. Es el año más raro para ti de que estás en el Betis, porque es la primera vez que tú, pues, bueno, la primera no, pero sí el momento en el que tú has dicho hasta aquí. Sí, fue una medida concienciada también por parte también de la Junta Directiva y por eso lo anunciamos con tiempo, ¿no? Entonces, cuando las cosas se anuncian con tiempo y tienes un trayecto largo, como fue casi toda la temporada, para ir meditándolo, por eso estoy para digerirlo. Por eso estoy tan tranquilo y por eso me siento enormemente satisfecho, pues sobre todo por el grandioso homenaje que me estáis dando todos los compañeros de los medios de comunicación, que creo que se está pasando ya de la raya, pero tampoco... ¿Sientes el cariño de los béticos? Tú eres un tipo al que la gente pone cara, tú vas por la calle, atienden tu consulta y yo entiendo que el bético con el que te cruzas, o incluso también sevillista, escuchábamos antes a Antoñito, a ti te respeta la gente del fútbol y el aficionado. ¿Tú tienes ese sentimiento? Por supuesto que sí, me siento alabado y a veces pues demasiado correspondido, ¿no? Pero esta ciudad tiene esa grandeza que a las personas que le cae bien pues suelen tratarla con un cariño inusitado, y yo he tenido la fortuna de caer un poco en este grupo de personas elegidas y por lo tanto me siento enormemente satisfecho. Bueno, estamos hablando, perdón, de un jefe de los servicios médicos que en su día, esta temporada, ha sido coreado, su nombre ha sido coreado por la grada, que no creo que eso sea muy habitual en los campos de primera división, ¿no? A ningún club, a ninguna afición
llamar así al médico de un equipo, ¿no? Bueno, efectivamente, la verdad es que gracias a Dios no fueron muchas veces porque si no me hubiese puesto muy nervioso. Pero es que la grandeza que tiene esta ciudad, este equipo, me imagino que si hubiese parecido algo importante o en el campo del Sevilla hubiese pasado también prácticamente lo mismo. Y para lo bueno y para lo malo, pues tenemos a veces días de gloria y también hemos tenido días de no tanta gloria. Pero este puesto de trabajo conlleva pues luces y sombras, y a veces hemos tenido muchas luces y también hemos tenido sombras. Mira, estamos viendo imágenes, por ejemplo, creo que es el momento, no sé si más complicado, Tomás, pero sí una imagen que dio la vuelta al mundo entero, una imagen que impactó tantísimo que de hecho se ha cambiado mucho la protección al futbolista en este sentido, y en esta ciudad estamos especialmente sensibilizados con el asunto. ¿Recuerdas este partido? Para los que estábamos allí, yo recuerdo, Manolo Nieto, estábamos en el estadio El Mántico de Salamanca, el partido en el que el Betis, bueno, pues peleaba también sus opciones de ascender todavía, creo recordar, y Miguel García se desploma. No tardaste ni un segundo en saltar al césped y en auxiliar a este futbolista que después, bueno, pues el hombre, la verdad es que te lo agradeció muchísimo, como no puede ser de otra forma. Pues mira, esta imagen creo que es la segunda vez que la veo. ¿No la había visto? No, nunca he tenido... O sea, me la pusieron una vez en un curso que hicimos de la Asociación Española de Médicos y salió el tema de la muerte súbita, entonces un compañero la puso y esta es la segunda vez que la veo. Nunca me ha gustado recordarlo. ¿Te da cosita? Me da demasiada emoción, y de aquí siempre digo lo mismo, que la gran lectura que sacamos fue que gracias a Dios pudimos recuperar al jugador, y la suerte que tuvimos de hacer una concienciación pública de que si no llega a haber un desfibrilador, pues no hubiese salido. ¿Tú recuerdas el momento? Perfectamente, claro. ¿Qué se te pasó por la cabeza? Pues, ¿No te dio tiempo a pensar? No, esos momentos no te da tiempo. Esos momentos fue la casualidad de estar sentado en el banquillo, ver de fallecer un jugador, y automáticamente pues se te ilumina, se te enciende una bombilla sabiendo que es una cosa de urgencia vital. Y a partir de ahí, una vez que llegamos, pues vimos la situación un poco, bastante crítica, y bueno, para eso los médicos de los clubes y los médicos tenemos que estar formados para situaciones como y emprendimos el protocolo habitual y tuvimos la suerte de que saliera todo bien, y por lo menos que el jugador ahora mismo está fenomenal. No, de hecho, sigues teniendo contacto, ¿no? Con él, ¿no? Pues he tenido contacto, hombre, no tengo un contacto continuo, sí, ¿no? Pero sí es verdad que las veces que él se ha brindado a colaborar en cualquier situación, pues siempre me ha demostrado un cariño inusitado. Yo de aquí también se lo mando a él porque creo que es una bellísima persona. Y nada, encantado de que Miguel esté dando la lata por ahí. Bueno, y de hecho, incluso recuerdo una campaña que hubo de promoción de desfibriladores en los estadios de fútbol, y Miguel García participó con imagen de aquella campaña, y evidentemente, como dice el doctor Calero, hablaba mucho de él. Vino al Villamarín. De hecho, hablábamos antes de que este incidente supuso un poco un punto de inflexión en la concienciación de tener desfibriladores en los estadios, y creo que el Betis fue uno de los clubes pioneros en esa medida, ¿no? Se colocó en la grada. Sí, nosotros fuimos el primer estadio cardioprotegido, porque empezamos a tener desfibriladores, creo que después del Madrid y del Barça. Es verdad que hay que decir que esta situación o la posibilidad de tener el estadio cardioprotegido hay que agradecerlo también a un directivo médico que teníamos en aquella época, que era el cardiólogo Víctor López, que desde que empezamos a comentar el tema, pues fue el que le dio la lata a Lopera para que comprara los desfibriladores. Bueno, fíjate, ahora vamos a hablar también de la época con Lopera. A Tomás Calero le ha tocado vivir muchos Betis distintos, pero a mí, yo hay una cosa que tengo guardada en la memoria, que no sé si el doctor Calero se acuerda, una alarma tremenda, cuando empezaron aquellos de los horarios raros. En segunda división el Betis pusieron un partido a las 12 de la mañana, y yo recuerdo como el doctor Calero ordenó regar la grada, literalmente, no sé si te acuerdas, baldear la grada, mojarla, para que se enfriara el cemento, porque decía, es que aquí va a haber más de un desmayo, más de dos. Recuerdo si era el mes de junio, incluso casi metiéndonos ya en final de junio, hace un calor tremendo en Sevilla, y el Betis tiene que jugar, pusieron el partido domingo 12 de la mañana. Yo recuerdo aquello. ¿Alguna de las cosas que te habrán pasado a ti ahí? Bueno, aquello fue indudablemente una concienciación, porque aparte que hizo muchísimo calor en aquella semana.
y yo intenté que regalaran una gorrilla a cada... Intentaba buscar patrocinadores como fuese, que nos regalaran una visera, por lo menos para que la gente a la hora de llegar a su asiento tuvieran, pero a tanto no llegamos. Lo que sí es, entonces regamos, y sí es verdad que hicimos una concienciación muy importante por mediación de los medios de comunicación de que cómo tenía que ir la gente, que no hubiese comido, que no hubiese ingerido alcohol, que se hidratase bien, que fuesen con una botella y tal, y bueno, salió bien porque no hubo nada. A mí me ha gustado que diga que los médicos de fútbol son médicos diferentes, porque en el caso además de Tomás Calero, yo creo que es lo más diferente a cualquier médico, porque creo que dentro de la medicina ha sido médico obviamente, pero también asesor, también ha sido psicólogo, también ha sido infinidad de cosas en el Betis, que por eso es, entre otras cosas, por lo que lleva 30 años, porque se ha salido, creo ya, no solo de su parcela, sino que ha extrapolado muchas parcelas, el doctor Tomás Calero, ayudando a muchísimos jugadores. Bueno, muchísimos jugadores, ahora vamos a ir con esos casos concretos, pero vais a recordar igual que yo la imagen de la Ciudad Deportiva antaño, cuando estaba la cafetería vieja de Paco, esa verja, el querido Andrés de la valla para allá, y ahí se ponía la gente de la valla para allá con una radiografía en la mano, esperando a que Calero terminara el entrenamiento para... Doctor, tengo aquí mi radiografía, échale un vistazo, y allí haciendo la consulta improvisada, incluso también en la Ciudad Deportiva. ¿Cuánta gente está parada por la calle para que le ayude con una radiografía en la puerta de la Ciudad Deportiva? Mucho. Mira, un caso más extremo fue a la abuela del Betis, la tuvimos que atender de un infarto. ¿Directamente a la Ciudad Deportiva? Directamente, sí. La abuela del Betis se sentó y entonces me vino Andrés, doctor, que la abuela no estaba muy bien. Y entonces me acerqué a ver la abuela, y la abuela pues estaba con un Angor ya ahí, vamos, tuvimos que llamar 061, estabilizarla hasta que llegara, y bueno, y siguió viviendo la abuela, claro. ¿Sabes? Bueno, pues, son anécdotas de una ciudad deportiva en la que Tomás Calero ha vivido 30 años el día a día. Lo decía Manolo, ha sido mucho más que un médico en el Betis. Sobre todo psicólogo, ¿eh? Sobre todo también, claro. Ha tocado barajar muchas cosas, pero decíamos que mucho más que un médico, tú que te cruzas con los médicos, los congresos, estas cosas, alguno lleva tantos años trabajando en un club, yo creo que eres el único, ¿no? No, pues mira, lleva el médico más antiguo hasta 30 de junio he sido yo. Pero he tenido médicos que han estado, por ejemplo, el médico de Athletic Bilbao, Paco Angulo, magnífico profesional de aquí, os lo puedo decir. Creo que lleva los mismos años que yo, solo que él ha estado unos cuantos años en el Bilbao Athletic. Y no ha estado todos los años en el primer equipo. Y después cerquita, con 2 añitos por detrás, ha estado Villalón, el del Atlético de Madrid, que también este año ha dado un poquito paso atrás, y ahora está el doctor Celada con el Atlético de Madrid, y sí, pero vamos a ver, sigue vinculado también un poco a la estructura del Atlético de Madrid. ¿Está sometida la figura del médico de un club a la presión que sufren otro tipo de profesionales que también trabajan para un club? Lo digo porque muchas veces cuando hablamos de hombres de fútbol, sabemos que están supeditados a resultados, a momentos de presión determinados, entrenadores, jugadores. ¿Un empleado de club, como es tu caso, está también de forma tan permanente en la picota o no tiene nada que ver, Tomás? No, sí, nosotros estamos en la picota permanentemente, o sea, y es normal. Nuestro trabajo nos pide una responsabilidad y sobre todo una urgencia, porque claro, nosotros trabajamos contrarreloj, cosa que los demás médicos no trabaja nadie contrarreloj. Entonces, cuando tú comentas la forma en que tienes de tratar distintas patologías, pues otros profesionales pues se echan un poco las manos a la calle, porque nosotros vamos, pues no es que directamente carguemos la pistola o después el fusil, nosotros que vamos directamente con el cañón. Entonces, hacemos una medicina diferente. Entonces la medicina diferente, express todo express. También es verdad que no solamente es cuestión del médico, es todo del conjunto de profesionales que se van alrededor del médico. Mira, el que yo haya podido aguantar 30 años, siempre se lo tendré que agradecer a mis compañeros. Si no llego a tener un doctor de ayuda máxima como fue el doctor, como ha sido el doctor Peridalgo conmigo, y unos compañeros a nivel de, en la primera época, ya sea el padre Vicente Montiel, como después su hijo, Ildefonso, en fin, innumerables compañeros, pues no hubiese podido aguantar 30 años, porque en una persona sola es imposible que saca para adelante ya, sobre todo las exigencias que se va teniendo como rol de profesionales. Tomás, hablas de medicina express, a mí me gustaría que rememorara un poquito cómo se hacía esa medicina express cuando no disponéis de los medios que disponéis ahora, que son infinitamente más avanzados que hace 20 años, por ejemplo. No sé, cuenta una anécdota con Valentín
cuando no existía la resonancia magnética, repito, en la que era una lesión muscular que a lo mejor a día de hoy se resolvería o se diagnosticaría en un plis-plas, y en aquel entonces os trajo un poco por la calle de la amargura, ¿no? ¿Cómo era esa medicina que a lo mejor ahora te puede parecer hasta prehistórica, ¿no? Pues mira, Valentín, recuerdo perfectamente que el mismo día que el Betis lo firma, juega un partido su último partido con el Córdoba, no me acuerdo del equipo, por supuesto, ya el equipo con el que jugó, y recibió un rodillazo en el muslo tremendo. Entonces, entre que eso fue un sábado, mientras que vino, se presentó, tal, para arriba, pues, yo me acuerdo que el primer día que vino a entrenar fue el miércoles, y vino con un cuádriceps así, inflamadísimo, tal. Entonces, en aquella época no había ecografía, no había resonancia, no había nada. Apareció primero los inicios de una termografía, que era que tú ponías como una especie de televisor encima del muslo, era como si fuese una termografía, y entonces salían unos colores y tú ya te decías, joder, macho, esto está más rojo, pues está más horroroso, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad es que cuando vimos la gravedad que tenía, que no era una evolución normal, pues solamente tuvo que entrar en quirófano y allí fue donde se lo pusieron. Antes, es que yo recuerdo que Montiel nos decía que su padre antes las contracturas, las roturas de fibra, las curaba rompiendo más la fibra, que eran las auténticas palizas a las que se le daban a los jugadores para precisamente provocar un edema y que eso se ampliara y que ya a partir de ahí se reconstruyera. Fíjate, desde esa época a la que llegamos ahora, que hay aparatos hasta que te ven todo, absolutamente todo. Es el mejor fichaje, ¿no? Para un médico. O sea, igual que para un entrenador pues un delantero bueno, un central bueno, para un médico lo mejor puede tener una máquina de rayo, un ecógrafo, ¿no? Es lo mejor que te pueden dar. Que también hay que decirlo, que no siempre el Betis ha tenido tan buenos equipos de trabajo. Sí. Equipos de trabajo, en cuanto a aparatología. A día de hoy, es que estamos hablando del día y la noche. A ver, cuando yo entré en el Betis en el 86, es que no había nada, cero. O sea, cero. ¿Te dieron un fonendo? Tampoco lo traías. Sí, no, hombre, fonendo y eso sí teníamos. Lo que pasa es que ya... Pero bueno, es que no había ni en el Betis ni en ningún sitio. O sea, que no es que el Betis hubiese estado en aquella época perdido de la mano de Dios, sino que en aquella época, pues los servicios médicos de los clubes, lo único que había era iba al médico y cuando había algo, pues te lo llevaba para alguna clínica, hacer una radiografía, en fin, lo que había. Pero bueno, esto ha crecido como ha tenido que crecer. Hoy en día yo creo que el Betis está perfectamente estructurado con respecto a las necesidades del servicio médico y lo mejor está por llegar. Bueno, ahí hay una cuestión que también es muy importante. La gente al final cuando te ve dice, bueno, este tío ha vivido 30 años dentro del vestuario del Betis. Tú has visto ahí de todo. De todo es de todo. No sé... situación rocambolesca que más que tú te acuerdes y digas, madre mía, lo que vimos aquel día. Pues mira, yo he visto de todo, pero lo más gracioso, lo más importante es que hemos hecho de todo. O sea, después de 30 años el médico, yo he hecho médico, utillero, he cogido vendas... ¿Has puesto alineaciones? Porque también, porque también te... Ahora vamos a ver una imagen tuya en el vestuario, en la que es verdad que has hecho de todo. Es que ha hecho de todo, por eso digo lo de las alineaciones en plan WhatsApp, porque es que ha hecho de todo. Pero que te quiero decir que con 30 años es que te obligan a hacer de todo, ¿sabes? Te digo, ¿no? Indudablemente ya en los últimos años hacías menos cosas y te dedicabas más a tu faceta médica. Pero como anécdotas, es que tenía anécdotas de todo. Es que no te sabría decir, te la voy a simplificar en 3 anécdotas o en 4 anécdotas. Es que ha pasado, claro, en 30 años, si no te pasa cosas en la vida, es que eres un triste y está... Y ha pasado tanto, y el doctor Calero, para que ustedes se hagan una idea de lo importante que este hombre puede ser para su plantilla, para sus jugadores, para los muchos que han pasado por sus manos, van a ver imágenes de lo que dio la vuelta, se hizo viral en todos lados por el hecho de inusual. Yo no había visto nunca un médico ser el que daba la arenga el último momento antes de un partido tan importante como el derbi en campo rival. Y vamos a escucharlo si podemos, Jesús. Un futbolista en Sevilla es ganar aquí. Si ganáis aquí va a vivir la mayor experiencia que vais a tener como en vuestra vida ganar cualquier Champions. Os lo digo de corazón, yo he ganado aquí muchas veces y he perdido muchas también. No podéis dejar pasar esta oportunidad. Es de las cosas más bonitas que vais a recordar en vuestra vida deportiva, ¿vale? Muchos no lo habéis conseguido y hoy es el día para ganarlo. Y por otro motivo hay que ganar hoy, por el escudo que detrás nuestro tenemos un mogollón de gente que lo va a luchar y lo va a hacer el día más grande de vida. ¿Ok? ¡Vamos!
Tomás, yo no sé si ahora cuando se acabe este proceso como jefe de servicio médico te va a dedicar a entrenador, vas con un equipo de chavales o algo, la experiencia la tienes y ahí lo estamos viendo que, como decía Manolo, ¿no? Discursos motivacionales para... ¿Cómo fue esto? ¿Lo habías visto? Sí, lo había visto una vez, a ver, os vuelvo a decir, no me gusta ver las cosas continuamente. Las cosas sí me emocionan. Yo, las cosas pasan y bueno, y pasaron y tal. Pues, mira, esto lo he dicho, esto es una anécdota, así es que aquí no había absolutamente nada preparado. Yo creo que todo fue como consecuencia de llegar al campo del eterno rival y en un momento determinado, como estaba sancionado tanto el primero como el segundo entrenador, pues en aquel momento tenía el liderazgo Marco Álvarez, que era un poco el que nos tenía que llevar. Pues hubo un momento ahí como 2 minutillos que la gente, pues nos faltaba un poco la voz de mando, ¿no?, del jefe. Y no sé cómo, porque es que no sé, la verdad es que no sé cómo. Me han dicho que te lo pidió Joaquín. No, mentira. No fue Joaquín quien te lo pidió. No, eso fue, no sé por qué, yo me acerqué a Marco y le digo, Marco, necesito decir algo, ¿me deja tu permiso? Y me dijo, por favor, doctor. Y nos reunimos y salió. Y Campbell fue el que lo grabó. Bueno, tanto es así que la imagen, como han visto, ha dado la vuelta. Te he preguntado por Joaquín. Creo que es un futbolista que, por el hecho de lo que supone para el Real Betis Balompié, la gente, bueno, pues se pregunta, hay futbolistas de la talla de Joaquín en la historia del Betis, en la historia reciente, pero claro, algunos se preguntan, oye, un tío con 37 años está como está, no se lesiona, Tomás, no... Al final es el prototipo de futbolista que a cualquier médico le gusta tener, ¿no? Digo esto porque el tío se cuida, el tío no se lesiona. Pues mira, Joaquín, aparte de sus virtudes genéticas, porque para llegar a esto tienes que ser un elegido de la naturaleza, después tienes que ser una persona que te hayan respetado las lesiones. Las personas que no se lesionan son los grandes virtuosos. Si tú coges una trayectoria y los jugadores que no han tenido grandes lesiones generalmente han sido grandes profesionales. Y Joaquín empieza a meter en la costelera pues el tema genético, era un tío que no se pierde ningún entrenamiento, porque Joaquín podría llegar perfectamente un día después del partido y decir, estoy cargado y estoy tieso y que no... Y Joaquín siempre está entrenando, es como Rubén Castro, son dos personas que es que saben que para seguir en primera línea tienen que estar entrenando. Y entonces no se pierde ningún entrenamiento, y para perder un entrenamiento o lo tengo que parar yo o se tienen que tener o se lesiona. Aparte de eso, pues ya indudablemente para llegar a cómo está entran también una serie de matices ya a nivel profesionales, que el equipo juega de una manera donde él se siente a gusto jugando, él acoge un rol importante y todo eso hace que el futbolista crezca, ¿me entiendes? Entonces Joaquín no es que tengamos que esperar que haya crecido, pero sí es verdad que la eclosión que ha tenido este año pues ha sido un poco por el conjunto de estas cosas, ¿vale? Perdona, Tomás, has citado también a Rubén Castro en ese grupo de futbolistas modélicos desde el punto de vista físico y médico. Rubén Castro tuvo esa lesión en 2013, que después lo marcó durante media temporada y que acabó siendo determinante para el descenso del equipo. ¿La forma de enfocar aquella lesión puede ser una de las cosas de las que más te arrepientas a toro pasado? Pues mira, no. Ha sido de las pocas lesiones que yo... mira que yo me como la cabeza con las lesiones, pero un mogollón. Pero esa lesión debutó con un gesto raro, como un disparo, y entonces se puso ahí un diagnóstico diferencial en que podía ser como una pseudociatalgia o un problema tendinoso del isquio, es que no había otra cosa. Entonces la clínica le daba como que era más de tema ciatalgia, y entonces como no veíamos nosotros una causa determinante, pues nos fuimos al mejor especialista de España de la espalda, ¿vale? Entonces nos fuimos a Barcelona, lo estuvo viendo y él ratificó que tenía un problema neurológico, y lo estuvimos tratando durante 3 semanas del problema con las pautas que decía él. Al ver que no salía, pues dijimos, pues tiene que hacer lo otro. Claro, y entonces, una cosa por descarte, ¿no? Pues entonces ya volvió a tomar más peso el tema tendinoso, se operó, el doctor Pérez Hidalgo, y bueno, y lo que tardó en recuperarse pues es eso. Pero estas vicisitudes suelen ser muy cómodas de criticar, pero cuando tú no haces más que, no solamente nosotros, sino los servicios médicos en general de todos los clubes, no hace más que cuando, claro, el aficionado quiere ver a su estrella,
Y si no estás, culpa del médico, que no sabe Bueno, tratarlo, por ¿no? supuesto, y si no, los directivos quieren ver a su estrella, su entrenador quiere ver a su estrella, todos quieren ver a su estrella, y no está, pues lo normal es que las escopetas vayan todos disparados para el mismo, ¿me entiendes? Pero, entonces, de ahí es normal que nosotros siempre nos llevemos muchos palos, en general, ¿me entiendes? Pero nunca salimos a defendernos, no tenemos posibilidad de salir a defendernos. ¿Por qué? Porque está escrito de esta manera. Entonces, si Es el rol que es el asume. rol que se asume. Y entonces, pues, si eres capaz de convivir con este rol, si eres capaz de aguantar las críticas, si eres capaz de todo este tipo de cosas, y tienes la confianza del jugador y del entrenador cuando le explica las cosas, es lo que te hace mantenerte en el puesto. Porque muchas veces, perdona Manolo, porque muchas veces la gente piensa que llega un momento en el que el propio futbolista os ve casi como un enemigo, y lo que la gente no sabe es que muchos futbolistas que han tenido lesiones complicadísimas, de larguísima duración, son los primeros agradecidos contigo, ¿no? Por ejemplo, no sé, se Hombre, me yo lo que viene me a la llevo, memoria... mira, después de estos 32 años, pues mira, ¿qué me llevo? Pues me llevo la amistad de 40 entrenadores, la amistad de 10 presidentes que he tenido, y sobre todo el respeto y la amistad, pues, de unos 900 jugadores que han pasado por mi mano en el primer equipo. Entonces, pues siempre digo lo mismo, que me quiten los bailados. Y Tomás, de todos esos jugadores, por ejemplo, se me viene a la mente jugadores complicados por su genética, como Marc González. Era muy propenso a las lesiones. De todos ese tipo de futbolistas, ¿cuál es el que te ha dado más guerra o el que era más difícil de llevar por eso precisamente? Porque muchas veces son cuestiones genéticas que es complicado lidiar con ellas, ¿no? Bueno, he tenido muchísimas complicaciones. O sea, Marc, si yo tuviera que tirar la lista de los jugadores que me han hecho perder el sueño, serían innumerables. O sea, no quiero decir Marc, porque si hablamos de Marc parece que Marc es el que siempre ha estado lesionado. Marc ha sido un jugador como muchos más, que ha tenido muchas lesiones, porque su explosividad le hacía estar en una situación de que siempre estaba en el límite del máximo. Porque él no sabía jugar de otra manera, porque los mismos entrenadores decían, pero Marc, tío, cualquier acción que hagas no tiene que ser al 100%, ¿sabes? Pero era su forma, como llegó a ser futbolista, y la mantenía. Después también fue un futbolista que ya venía... La gente que tiene un historial patológico por detrás, al final todo eso sale con más o menos porcentaje, pero bueno, después se recuperó, estuvo jugando en el CSK, después también se lesionó allí y tal, en fin. Pero es como todos, es que son muchos, cada uno tiene sus perfiles. He tenido problemas de rodilla, cartílago, tendones, que lo he tenido todo, musculares. He visto de todo, claro, 900 jugadores. Doctor, hacías mención antes que has trabajado en el Betis durante 30 años y has estado con 10 presidentes. ¿En qué etapa te has encontrado un poco menos a gusto y cuál es más a gusto? Pues no, mira, yo he tenido la suerte yo entré con Gerardo Martínez Retamero, y a mí todos los presidentes me han tratado... Sí, yo sinceramente no me he visto desplazado con ninguno, pero con ninguno, ¿sabes? Y hay una cuestión también, al hilo de eso, cuando uno, tú lo decía antes el doctor Calero, uno se convierte en médico de un club, es un médico distinto, pero yo siempre tengo una curiosidad, nunca se lo he preguntado al doctor Calero, ¿a los médicos de los clubes también se les ficha? ¿A ti alguna vez te ha llamado alguien, oye, mira, vente para este equipo, vente para este otro? Yo tuve una oferta de Arabia Saudita, ¿sabes? ¿Y qué pasó con aquello? Pues mira, me vino una oferta de Arabia Saudita por mediación de Alfonso, porque Alfonso manejaba la marca Joma, ¿acordáis, no? Entonces no sé por qué, Joma compró 2 equipos en Arabia y tal, y entonces pues me llegó un día y me dice, oye, Tomás, allí hay un equipo y tal, ¿te gustaría irte? Y le dije, entonces ha sido la primera vez que yo he hablado de dinero, ¿sabes? Pero era el inicio del fútbol, no era como ahora. Ojalá me hubiese tocado ahora. Igual que te pregunto si alguna vez otro club te ha llamado, a lo mejor esta pregunta es más personal, implica más otra serie de cuestiones, pero ¿alguna vez te ha llamado un jugador de otro equipo para que lo atienda? ¿Por mediación de algún compañero que estuviese en ese momento en el Betis? Sí, claro. ¿Es habitual que eso ocurra? O sea, me contesta Incluso una manera... antiguos jugadores del Betis que estaban en otros equipos. Claro, ten en cuenta que tú después de tener... Sí, pero antiguos jugadores, perdona Manolo, lo entiendo porque han pasado por su mano. Pero digo, tío, a los que no conocía de nadie, oye, que es que me ha dicho Alfonso que tú en esto eres un máquina. Sí, a ver, sí, es que eso está dentro del... Es algo habitual. El orden del día, si un jugador por las circunstancias que tiene no va bien o conoce a un médico que te conoce a ti, pues acércate ya que está en Sevilla, que te vea tal, o que está en Huelva, que te venga a ver. Mira, yo siempre que he visto a un jugador
que no eres de mi equipo, lo primero que he hecho ha sido llamar al médico del equipo. Siempre. ¿Y contigo lo han hecho? No. ¿Te ha pasado de cosas raras, de llegarte un futbolista y decir, doctor, yo quiero que me ponga usted esto? Y tú míralo así, dices, este tratamiento no es mío, aquí hay algo raro. Bueno, a ver, de eso te llegan porque hay muchos jugadores que vienen de otros clubes que tienen su mecánica o tienen su rutina, y cuando llegan pues te dicen, oye, me gustaría que me pusiera esto y no sé qué. Si tú lo ves normal, pues se lo facilita, porque tampoco al jugador hay que romperle su esquema y su metodología y su rutina a la hora de salir a jugar. Los jugadores tienen todos su rutina, ¿eh? Todos. A mí me encanta sentarme en el vestuario y ver la rutina de los jugadores. Son súper... Cómo colocan por ejemplo, como Nadal cuando se juega la pelota y tal, pues todos hacen lo mismo durante todos los partidos, ¿sabes? Y yo los trinco. Los tiene ahí, no, me gusta, me resulta, vamos, me distrae conocer la rutina, nunca les comento a ninguno nada, ¿no? Pero... Decía antes Manolo algo en lo que no nos hemos detenido mucho, el plano psicológico. No solo en cuanto a una cuestión médica, cuando un futbolista se lesiona y ve que no encuentra esa luz al final del túnel que termine de decir, bueno, pues me he recuperado, sino incluso, doctor, situaciones peculiares, particulares, personales más que futbolísticas, incluso jugadores que han visto en usted... que no jugaban, claro, que no jugaban, y ha visto en usted quizás un padre a lo mejor, una persona de confianza, un alguien a quien llorarle cuando las cosas no han ido bien, ¿no? Mira, yo siempre, a mí me ha gustado siempre vivir el vestuario, para lo bueno y para lo malo. Y para lo bueno es muy sencillo vivirlo porque te deja arrastrar por la alegría del vestuario, pero cuando se cuecen las cosas malas hay que saber estar al lado del jugador. Y sobre todo del jugador que falla, sobre todo del jugador que no le va bien las cosas. Entonces, yo en la medida que he llegado, porque yo tampoco tengo que hacer una labor fuera de la que corresponde a mi trabajo, yo siempre me he sentido muy allegado a ellos, y ellos, en ese sentido, he visto que me han correspondido, ¿sabes lo que te digo? Entonces, eso es lo que voy a echar de menos. Voy a echar mucho de menos, aparte de la faceta de la adrenalina, porque esto es que te crea una adrenalina pero permanente, o sea, esto es una auténtica adrenalina diaria, ¿no? En la convivencia del vestuario la voy a echar de menos. Conversaciones cuando las cosas van mal, reunirnos, qué punto de vista tienes, estar para arriba, y siempre intentando pues mejorar la convivencia del grupo, ¿vale? Y ya está, eso es lo que ha sido. ¿Qué situación más difícil es la que, por todo, ¿no? Por un descenso, o cuando ha ido a la temporada, o tramos de temporadas que ha ido mal? ¿Cuál es la situación que has tenido, pues, que en ese sentido estaban canutas, estaban mal? La de los 25 puntos, quizás. Pues mira, el Euroderby a lo mejor, ¿no? Bueno, el Euroderby fue un palo muy gordo, palo gordo. Pero ya veníamos de una decadencia grande, ¿no? Entonces fue un palo más de los 200 palos que llevamos, ¿no? Pero es que he vivido tantas. Que yo he tenido 5 descensos, he perdido partido en el último segundo 200.000 veces. Es que este Betis me ha hecho a mí pasar tantas situaciones malas que no te podría decir cuál es la peor, ¿sabes lo que digo? No, ¿Se ha calibrado usted el corazón en algún momento? Como doctor, ¿se ha llegado usted a autotratar de tanto pasar en el vestuario? ¿No ha hecho falta? No, yo es que soy tranquilo, me conocéis, soy tranquilo, y por el hecho de ser tranquilo pues soy capaz de modular este tipo de situaciones, podríamos decir, relativamente estresantes, ¿no? Pero bueno, ya te digo que no sabría cómo terminar la frase, pero que es esto, si es que no tiene otra historia. Si te gusta esto, lo vives, lo aceptas con lo bueno y con lo malo. Entonces, la derrota va contigo, la victoria va contigo, y lo tienes que ir aceptando, y entonces pues tú en la medida que puedas pues tienes que ayuarlo por la experiencia. Se contagia uno hasta el punto de, porque muchas veces lo hemos hablado con gente que trabaja en un vestuario, a mí, y yo es que recuerdo una vez, un utillero me lo decía, es que tú no te lo vas a creer, pero es que el equipo pierde, dice, tú eres el utillero, tú te vas para casa, esa noche no duermes, lo pasas mal. Eso también le pasa al médico, eso es... Se contagia uno tanto que al final la empatía llega a este punto. Nosotros en teoría, y yo a la gente que ha venido conmigo, si yo lo veo descolocado de este ambiente futbolístico, no lo quiero. O sea, aquí para lo bueno y para lo malo tenemos que ser todos.
pero todo, y eso el cuerpo técnico también lo nota, que su gente que está alrededor suya, pues son gente que está implicada. Empática con la situación. Empática con la situación, y entonces hemos vivido situaciones de máxima alegría, cuando el Betis ha sido capaz de darnos alegría, y de máxima tristeza, vamos, yo tengo, vamos, multitud de veces de situaciones, pues yo qué sé, de tener que tratar angustias patológicas, ya con empleados y con gente afín al equipo. A ti te tocó, por ejemplo, perdona Manolo, el día famoso de la promoción contra el Tenerife, que tú siempre has dicho que ese día es cuando tú descubriste de verdad lo que era la afición del Betis. A ti te tocó Pedro Buenaventura al lado, con ese amago, no sé si llegó a ser amago de infarto o bajada de tensión hasta unos niveles peligrosos. Aquel partido iba llevábamos todos tanta tensión que no éramos capaces de fijarnos en el de al lado. Entonces, yo comprendo que lo que dijera Pedro fuese verdad, ¿vale? Él sufrió en silencio y a mí no me dijo en ningún momento me encuentro bien ni nada. Entonces, yo no recuerdo ese partido, me enteré después al cabo de los años cuando Pedro lo comentó en forma de anécdota, ¿no? Pero que va, Pedro se cayó y a mí no me dio la lata para que eso. Como era él, ¿no? Él era discreto hasta para eso. Él era discreto hasta para eso, exactamente. Sí, sí. Vamos a la cara buena, ¿no? Buena, claro, ¿Cuál es la alegría, la máxima alegría que te has llevado en el Betis? Pues mira, han sido también, como te he dicho, tantas que no podría retundarlas en una. He visto situaciones que, más que alegría, de emociones, ¿no? Porque la alegría, hombre, alegría, cuando cuela un gol en el último segundo, pues salta y es una alegría que no está... Y de esas también el Betis ha sido capaz de darnos pocas, pero alguna alegría, ¿no? Y por eso tampoco te lo puedo reducir. Pues mira, en este partido, tal, no sé cuánto, porque como siempre hemos estado en situaciones muy límites, pues todos los... Pues desde el partido de Santander, ves que son tantos, tío, que... Bueno, alguna etapa, por ejemplo. Pues mira, hubo una etapa, fíjate, voy a poner un ejemplo muy sencillo de un día de máxima alegría, que no quiere decir que sea el mejor, ¿eh? El mejor no, pero que tú te acuerdas como una cosa bonita. bonita. Una cosa de decir ya, aquí, pues fue el partido de Huesca, un Huesca-Betis, con Víctor Fernández estando en segunda, que nosotros veníamos de haber perdido en Las Palmas y nos habíamos descolgado de la posibilidad del ascenso, y quedaban 7 partidos. Y bueno, pues allí al día siguiente seguimos a dar un paseo por la playa de las Canteras y hablando con el míster no sé qué, hubo una conjura, porque al final las conjuras existen, ¿eh? ¿Existen? Sí, sí, las conjuras existen. Y hay momentos que si la conjura no se hace, las cosas no salen. Pero para que la conjura exista y salga, tiene que haber mucho compromiso de vestuario. Entonces, con un vestuario bueno las conjuras salen, con un vestuario malo las conjuras no salen. Pero te lo puedo asegurar. Bueno, pues allí salió una conjura, ¿vale? Y la conjura era de que si ganábamos todos los partidos, ascendíamos seguro. Entonces empezamos a ganar 1, 2, 3, 4, ¿sabes? Sí, el quinto era Huesca. Que el Huesca no iba muy bien y tal, pero ese partido se nos enroscó, tío. Se nos enroscó. No había manera de sacarlo. Que tenía manera y yo decía, joder, tío, vamos a perder la oportunidad. Y me acuerdo perfectamente que en el último segundo, Odoncor, por su banda, que no era la suya, se da la vuelta, pega un centro, y Juanma, que no había jugado un gol de cabeza en su vida, remata en el segundo palo y se lo cuela a Tony Doblas, tío. ¿Sabes o no? Y aquello fue una eclosión de alegría, porque veíamos, no por haber ganado, sino porque estábamos todavía enganchados al tren de poder ascender. Y ese fue una... Ese gol lo viví, sí, aparte... Creo que incluso los medios de comunicación sacaron allí una eclosión bestial de tal. Bueno, hemos tenido mucho, ¿no? El mismo último de Junior, de tal. Pero ese día venía de una conjura, tú me entiendes lo que quiero decirle, que si no lo colamos, se va a todo atrás. Esa conjura, perdona Antonio, se estropeó en Salamanca, que también fue un día, claro, supongo, de recuerdo complicado, ¿no? Bonito, pero complicado. Pero ese día de Salamanca, mira, yo creo que al equipo le ganó la afición. Cuenta primero cómo llegó Víctor Fernández. Luis, este está... Luis, que estamos puestos. Yo recuerdo... pero yo recuerdo, por ejemplo, aquel viaje a Salamanca y es verdad que... no sé si a ti te pasó. Ahora quiero que nos cuente lo que pasó con Víctor Fernández, pero en el camino la sensación era rara. Tomás, yo no sé si tú yo la tenía.
¿En el viaje a Salamanca? En el viaje a Salamanca. Bueno, yo creo que el viaje a Aquellos Salamanca... puentes llenos de béticos, la gente de camino en el autobús, era una cosa tan... Él decía, este es el día en el que el Betis falla. Sí, pero nosotros veníamos de una racha tan buena que pensábamos que íbamos a ganar en Salamanca. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues bueno, pues fue esa llegada al estadio, ese 1,5 kilómetros que hay en línea recta hasta llegar al campo. Estaba lleno de béticos, tío. La explanada, fue una cosa en un partido de segunda. Y lo que comentaba antes Luis, yo creo que yo iba al lado, adelante sentado, y el míster estaba a la derecha, y empezó a hacer así con la cabeza a Víctor Fernández y tal, y digo, este tío, ¿qué hace, Víctor? Este no, tal. Y vi que empezó a emocionarse, ¿no? Y entonces cogí, iba Pepe conduciendo, llevaba una gafa de sol, digo, Pepe, dame la gafa de sol. Y le quité la gafa de sol y la puse al míster. Digo, míster, como le vean a usted llorando, ya se nos cae, se nos cae la afición entera. Bueno, pues aquello fue tal eclosión de alegría, de poder, de lo que es la afición del Betis, que eso yo creo que al equipo le atenazó de tal manera que hicimos un partido horroroso, tío, pero horroroso, sin crear situaciones, nos marcaron un gol, patamos por Odoncor de rebote y no fuimos capaces de ganar, y ahí perdimos la oportunidad de subir. Llegó al año siguiente, fue un año de... Que la jugada del gol del Salamanca fue de Salva Sevilla, que fichó Salva por el Sevilla, Betis absurdamente 2 semanas después. No, que ya había firmado. Ah, ya había firmado. Sí, me lo dijo a mí cuando vino al Betis, y yo, pero tío, ¿qué ha hecho? Dice... ¿Qué hago? Sí, entonces me pagaron y soy profesional. Sí. Doctor, hay muchas situaciones, como comentaba... Sevilla que ha ascendido a segunda con el Mallorca. Con el Mallorca. Con el madre mía, no me había dado yo cuenta del dato, ¿verdad? Todavía está el hombre... habrá situaciones de muchas circunstancias, de mucha índole, como comentamos, pero también habrá muchos nombres propios. Decíamos antes, me preguntaba Bonina, un presidente de todos los que ha tenido, un entrenador, pero hay al doctor Tomás Calero, después de tanto tiempo, le ha tocado bregar con muchas cosas, y hay una situación que yo sé que él tiene muy marcado dentro, que es el asunto Miki Roque. Miki Roque se convierte en alguien eterno para el beticismo, pero claro, el primero que se da cuenta de lo que aquí está pasando es el doctor Calero. ¿Cómo se gestiona esa situación? Primero en el interior del doctor, del médico, del hombre de fútbol que está en el vestuario y que empatiza con ellos, y después con el profesional que tiene que tratar una dolencia tan de algo tan, bueno, pues tan delicado. Bueno, es que Miki, a ver, Miki era un tío bragao, tío luchador. La anécdota de Miki, donde empiezo yo a conocer a Miki, porque Miki viene y empieza a jugar en el Deportivo, y alguna que otra vez subía a entrenar con el primer equipo, pero bueno, como muchos jugadores suben, después se van a su vestuario. No tenía yo una relación muy relacionada con él, ¿no? Pero se presenta en la pretemporada que hacemos en el Portil, ¿vale? Y allí empieza a entrenar, y bueno, Pepe Mel pues era un jugador más que había y tal, y bueno, estaba entrenando. Y entonces, en el cuarto o quinto entrenamiento, mete el pie en un hoyo que había allí y tal, y se hace un E15 de tobillo bestial. Total, que yo lo veo y le digo, mira, aquí no podemos hacer nada, para Sevilla, te tenemos que movilizar. Y me acuerdo que lo llevaba yo en mi coche para Sevilla, y cuando vamos saliendo, llegaba el equipo del entrenar. Y entonces dice, para el coche, que le tengo que decir una cosa al míster. Y entonces paramos el coche y le digo, míster, que Miki, y cuando llegó le dice, míster, que yo este año voy a jugar en el Betis, que no se olvide usted de mí, que yo voy a ser titular en el Betis. Y yo lo miro así y digo, joder, macho. Lleva el tobillo hecho polvo, ¿eh? No, lleva el tobillo para un tiempecito. Tiempo. Y bueno, y con el paso del tiempo empieza a aparecer y empieza a jugar y tal. Entonces ahí ya empieza a degradar un poquito que era una persona con una personalidad diferente, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí el proceso de la enfermedad es tan triste que es que no quiero ni recordarlo, pero verdaderamente, bueno, quizás el día de darle la noticia fue emocionalmente el más difícil de mi carrera, es que no lo puedo decir que no, ¿sabes? Y emocionalmente fue difícil porque tú veías que el jugador se le había acabado el fútbol, ¿vale? Y él lo único que te estaba diciendo o te estaba rogando es que le dijera
que no se le iba a acabar el fútbol. Entonces, en ese partido de ping-pong de sí, no, llegó un momento en que pues los dos caímos destrozados y nos abrazamos. Ya conocéis un poco la historia de la situación dramática. Y a partir de ahí es donde empieza la gran leyenda de Miki Roque, de su afán de superación, su ejemplo, su perseverancia, su pensar más en los demás que en el mismo. O sea, ahí entra donde es la grandeza de este chaval. Y yo creo que, ya lo dije un poco en la entrevista, de que está perfectamente representado en nuestro estadio. Es el paciente que más te ha marcado, y al margen de la situación, porque habrá pacientes, pero no por la gravedad de la enfermedad, por el final tan triste como comentamos, sino por esa capacidad. ¿Es el que más te ha impactado de todos los jugadores que has tenido? Bueno, me impactó también de una forma de esa manera porque era la primera enfermedad que yo trataba de ese nivel, ¿vale? La suerte que tuve fue de que él decidió seguir el tratamiento fuera de Sevilla. Entonces eso a nosotros nos liberó de una carga emocional grandísima. Y por eso fuimos capaces de llevarlo de una manera más tranquila. En ese intervalo entre que vosotros enteráis de la enfermedad, pero todavía no se lo comunicáis, se jugó aquel partido de Ponferrada, que para los restos ha quedado como el famoso día de Hernández. Que luego es un gran árbitro, pero aquel día fue un lío. Tiene sus días, a ver, tampoco es... Bueno, para mí ahora mismo uno de los que están ahí, ¿no? Jovencito todavía. Claro, Pepe Mel... más canario, Luis. Sí, por supuesto. Cuando Pepe Mel explotó aquella noche contra Hernández, obviamente desde fuera todos achacábamos toda su queja a la actuación del árbitro, pero claro, Pepe también estaba al tanto aquella noche, o sea, que supongo que de alguna manera se juntó todo, ¿no? Sí, allí nosotros recibimos la noticia, la recibí yo, que me llamó el doctor Aurelio Santos, y pues por la mañana desayunando, el mismo miércoles, jugamos miércoles, sí. Y entonces pues fue lo que me dijo que ya, hombre, los resultados de la biopsia habían sido tales y que, en fin, que las perspectivas eran regulares. Entonces, bueno, pues yo se lo dije al máximo responsable de la entidad, que fue Pepe, y en aquel momento solamente lo sabíamos Pepe Mel, Jesús Paredes, que era preparador físico, José María Montiel y yo. Y con ello tuvimos que conjugarlo y no dimos la noticia hasta el sábado, que la quiso dar el jugador personalmente. Una rueda de prensa. Una rueda de prensa. Yo recuerdo aquel momento también contigo. Cuéntame, Manolo. Más preguntas. Vamos a cambiar un poco de... Sí, un poquito para... Ahora vamos a ir también con las preguntas a la gente que nos está viendo en casa. Estábamos hablando antes, y lo hablábamos con Antoñito, de lo importante que es que el entrenador y quien venga aquí conozca la idiosincrasia de los dos equipos. ¿Cuánto de importante, tú que has estado ahí dentro, cuánto de importante es que el entrenador o el jugador venga y sepa dónde viene a Real Betis Balompié, en este caso, porque no es un equipo cualquiera? Siempre se dice que, bueno, la aclimatación... Aquí en Sevilla no son equipos cualquiera. ¿Cuánto de importante es, Tomás? Hombre, yo le doy un porcentaje relativamente suficientemente alto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ha habido entrenadores que han llegado, no han conocido la idiosincrasia de esta ciudad, la idiosincrasia de este equipo, porque al final son equipos más que ciudad, ¿vale? Y todo la aureola de expectación que traía la pierden en una rueda de prensa, por ejemplo. Entonces, el mensaje que dan no es el mensaje que nosotros estamos o queremos escuchar, y a partir de ahí pues, se empiezan a crear pues, ciertas desintonías entre lo que pueda ser mi entrenador, con el que yo estoy soñando que me vaya a dar, y la explicación que me está dando por mi equipo, ¿no? Entonces, pues verdaderamente los clubes ya, y sobre todo el Betis, se está dando cuenta que eso lo tienen que cuidar. Y entonces ya están poniendo ya los mimbres para cuando llega un entrenador, acogerlo, informarle, modularlo en sus declaraciones cuando las cosas no vienen muy bien y facilitarle un poco pues que la labor a lo largo de este camino pues sea idóneo. Antes, cuando no había tanta infraestructura, pues lo teníamos que coger en las comidas, pues o bien Alberto Tenorio, lo cogía Monti, lo cogíamos yo, le decíamos, pero bueno, tío, tú sabes dónde estás y tal. Y entonces,
Ubícate, ¿no? Hacíamos, de pie. Hacíamos una labor... Lo ves por lo que te decía, que no solamente era un médico. Entonces, hacíamos esa labor de decir, mira, que conoce bien esta casa, que esto no es igual, que entrenar a otro equipo de por ahí, y que intentábamos ayudarlo, que todo era ayudarlo. Su felicidad era nuestra felicidad. Nos quedamos sin tiempo. 30 años del doctor Calero en el Betis, evidentemente da para muchos programas. Nosotros lo hemos tenido aquí un ratito y no me da tiempo a preguntarle todas las cosas que teníamos preparadas, seguro. Pero hay una pregunta que sí le tengo que hacer. Yo no le voy a preguntar cómo va a ser el Betis del futuro, qué va a hacer el doctor Calero. No voy a ir por ahí. Le voy a preguntar directamente al doctor Calero, no cómo va a ser la vida del Betis sin el doctor Calero, sino cómo va a ser la vida del doctor Calero sin el Betis. ¿Se la imagina? ¿Qué va a hacer los fines de semana? ¿Va a ver el fútbol? ¿No va a poder aguantarlo? ¿Irá al campo? ¿Se sentará en la grada? ¿No? ¿Sí? ¿Qué hará? Pues no lo sé. Pero doctor Calero persona, no un profesional ni como médico, como bético. Pues mira, como bético tengo ilusión de hacer un previo. Que no he hecho un previo nunca. Tomarse una copita antes de ir al campo, los amigos. El previo que hace todo el mundo cuando va al Betis, que es la cosa más bonita. Pues yo no he tenido nunca la posibilidad, porque pues siempre he tenido que llegar mucho tiempo antes. Y además trabajando. Exactamente, o sea, yo no sé lo que va a hacer un previo. Entonces, tengo ilusión en hacer un previo. No sé cómo voy a ver al Betis, porque nunca he visto al Betis si no he estado sentado en el banquillo, excepto un partido que me expulsó Teixeira Vitiane, injustamente. Por supuesto, no lo hemos dudado. Injustamente. ¿Este es el de las camisetas? El de las camisetas, exactamente. Entonces, me expulsó en el campo del Español por salir a atender a Oliveira, que le habían pegado una patada, que le habían reventado, y conforme llegó venía y me expulsó, pimba, a la calle. Entonces, no me pude sentar en el banquillo. Y me acuerdo yo que inicié el partido en el palco. Y veía a los jugadores que parecían que no corrían. Acostumbrado a verlos abajo, velocidad de 1 metro. Pues digo, pero esto, ¿qué pasa aquí? O sea, no fui capaz de aguantar ni 20 minutos y me bajé y me puse ahí en el túnel a ver el partido. Por lo tanto, tengo ilusión de ver el Betis sentado en la grada también, ¿sabes? Con tranquilidad, claro que sí. Bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo. A mí se me ha quedado una en el tintero. Venga, rápida, han puesto tantos motes, el doctor Cal, doctor Calero, el mejor doctor del mundo entero. Yo ya me he quedado con la ganas de saber cuál es el que más te ha gustado. El doctor Cal siempre era un mítico. Era para firmar los valores, lo simplificaba y ponía doctor K. Venga, rápidamente, arroba el descuento TV. Voy a leer dos mensajes porque me parece, bueno, de los aficionados y de la gente que nos están viendo. Manuel Peral nos dice que es un orgullo tener a un gran profesional como el doctor Tomás. Enhorabuena por ser tan brillante y trabajar tanto para el Betis y tantos años. Un abrazo. Por otro lado, Juan Quesada nos dice, hablar de don Tomás Calero para mí es una leyenda de Real Betis y como persona tiene un corazón muy grande y grandísimo médico desde Gerena, un abrazo muy fuerte. Y más, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. No, quedamos sin tiempo, pero bueno, el cariño de los béticos también. Bueno, Tomás, pues para mí ha sido un placer tenerte este ratito con nosotros. A ver si ahora que va a tener más tiempo libre, primero descansa. Aprende a hacer cosas los fines de semana y eso, y después te paso por aquí de vez en cuando. Claro. Bueno, yo creo que ha sido demasiada adulación de la que he recibido y no me voy a ver el pelo durante bastante tiempo. Muchas gracias, Tomás, de verdad, por este ratito, espero que hayas estado a gusto. Muy a gusto, muy gracias. Bueno, pues gracias también a Manolo Nieto, gracias Manolo, amigo. Gracias por este ratito, como siempre los lunes, y gracias también a Luis Lastra. Mañana te leemos en el Correo de Andalucía, hay muchas cosas que contar a la gente y tenemos preparado además también. Bueno, podría haber más cosas, pero el club de momento mantiene el secreto. Mantiene el secreto de la gente, que son los fichajes. Los fichajes, ahondaremos también a lo largo de la semana, iremos dando más notas de lo que va a ser ese Betis del futuro que está diseñando Lorenzo Serrafré. No le he preguntado ni por Setién ni por Serra, sé que se han quedado muchas preguntas en el tintero, pero creo que la gente necesitaba conocer más datos y anécdotas de una persona como el doctor Calero que ha vivido y ha visto tanto como nos ha contado esta noche y las cosas que se han quedado atrás, que es más interesante que hablar de nombres propios, que quieren que les diga, yo lo veo así. Así que nada, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Gracias, Bonina, también por este ratito. Gracias a ti. Y si usted quiere estudiar en Estados Unidos jugando al fútbol, no se pierda lo que viene ahora. También, como la liga ha terminado, lo que está pasando en segunda división, donde se aprietan las cositas por arriba y los equipos que están ahí metidos en la pelea buscan estar la próxima temporada en la élite. Todo ello a vuelta de pausa.